Hola, hola, ¿qué tal? ¿Pueden escucharnos bien? Ya estamos al aire. Estamos en vivo. Según yo sí estamos escuchándonos bien. Se escucha bien. Y Nada más queremos ver si todo funciona. Ahí sí nos pueden escribir si se escucha bien para poder comenzar. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Con Gelavana, perfecto. Buenísimo. estamos Pues ya estamos actualizados. entonces. Muy bien. A ver, esto empieza ahorita. Bueno, buenísimo. Ok, pues bueno, vamos a iniciar con este Q&A de Coaching Animators. Mi nombre es Juan Carlos Navarro, él es Diego Villanueva y vamos a contarles rapidísimo para quien no nos conozca, pues qué es lo que hacemos, ¿ok? Yo empecé, yo soy animador de personajes, igual que Diego, y comencé mi trayecto hace aproximadamente 5 años, más o menos. 5 años y medio, 6 años como animador de personajes en serio. Comencé en la Ciudad de México, yo estudié diseño gráfico en la UAM Xochimilco y de ahí me fui especializando, ya saben, agarrando como chambas aquí, chambas allá, un freelance por aquí, freelance por allá, de repente entrando a unos estudios. Y bueno, la cuestión es que después de cierto tiempo me comenzó a llamar más la atención hacer animación de personajes como tal, y es que decidí especializarme en específico en hacer animación de personajes. Eso me llevó a realizar mi primer largometraje en Guadalajara, que fue con Huevo Cartoon. Esa fue la primera experiencia de cine animado que yo tuve en toda mi vida, y eso fue que en 2000, ¿qué fue? 2014. 2014, ¿no? 2000, sí, 2014. 15, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí es cuando realmente despegó mi carrera como animador para hacer películas y para hacer series de televisión también. Entonces, en resumen, para no extender así demasiado esto, estuve en Huevo Cartoon, les repito, como animador de personajes como tal. Después de Huevo, salí del país, salí de México, me ofrecieron trabajo en Bardell Entertainment, que está aquí en Vancouver, que es donde Diego y yo vivimos ahora, junto con un montón de gente más. Y me refiero de mexicanos más que también lograron venir para acá. Y después de Bardell entré a Sony Pictures Imageworks. Y después de Sony Pictures Imageworks, que fue hasta el año pasado, ahora estoy en Cineside Animation. Entonces eso es así como en resumen mi historia. No sé ahora, Diego, ¿quieras Pues contar igual, rápido algo? empecé estudiando diseño gráfico. Eventualmente me fui como pasando a web y después un poco al lado de 3D. Empecé igual haciendo de todo, generalista, haciendo modelos, guiándolos, animándolos y hasta iluminando. Y eventualmente, como era la parte que más me gustaba, era la de animación. Entonces de ahí fui como especializándome poco a poco, donde después tomé un curso de animación y pues tuve mi primera oportunidad en un estudio de Guadalajara que se llama Éxodo Studios, donde estuvimos haciendo una serie para televisión. Después igual me pasé a Huevo Cartoon, donde fue también mi primera experiencia de largometraje. También un poco a la par me tocó participar en el corto de cuerdas, que ganó ahí un montón de premios. Y pues también ahí estuve supervisando un poco la preproducción y parte de la película de Día de Muertos en Metacube, también en Guadalajara. Y pues también ya de ahí me pasé igual a Bardell, aquí en Vancouver, y estuve ahí cerca de casi 2 años y actualmente estoy en Bron, que estamos ya también haciendo películas y no series. Y pues ya ese es el resumen para no tardarnos tanto. Bueno, aquí la gente está empezando a hacer preguntas. Y dice, bueno, primero Bernardo de 3D Animator, dice, ¿dónde andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío? Saludos Bernardo. Y bueno, el frío aquí en Vancouver no está No, no tan, hace frío. no hace tanto frío, sí hace frío, no demasiado frío. Sí. La parte que sí está bastante fría es el este de Canadá, Toronto, toda esa zona, Montreal, todo eso está súper frío. Dice G. Lavana, dice, qué bien, yo estudié diseño en la ENAP, buenísimo. Es bien interesante cómo la mayoría o gran parte sí, de la gente que hace animación empieza siempre como por el diseño. No estoy diciendo que todo el mundo, obviamente, pero es como un común denominador entre los que hacemos animación.
y creo que es como una buena plataforma para comenzar a hacer animación, ¿no? Sí, sí. Dice Alex Con, qué chido que tienes peluches de Día de Muertos. Acá hay uno atrás. Dos. Exacto. Elizabeth García, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Dice, vamos a ver. Ok, dice Kike Cartoonist. Y sí, bueno, de hecho primero eso. Creo que está bueno que hagan así sus preguntas y las vamos a ir leyendo y contestándolas hasta que nos dé el tiempo, ¿no? Entonces, ustedes escríbanle ahí y nosotros las vamos sí, las vamos leyendo y las vamos ahí. Si hay algunas que están iguales, pues ya no las volvemos a contestar, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, a ver, vamos. La primera dice, ¿qué consejo me puedes dar para iniciar la animación 2D? Ya que actualmente no tengo la economía para poder pagar una licenciatura o un curso en animación. Pues yo digo que ya hay un montón de material tanto en YouTube o si lo buscas en línea. Puedes empezar igual, independientemente que sea 2D o 3D. Siento que puedes encontrar los 12 principios de animación en cualquier lado y estar haciendo tus prácticas y sobre todo estar pidiendo feedback. Porque si no también te puedes tú encerrar en estar haciendo tus dibujos, pero si no tienes la retroalimentación de alguien que a lo mejor tiene un poco más de experiencia, va a ser muy difícil que sepas dónde te estás equivocando o cómo mejorar tu trabajo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que independientemente si haces animación 2D o 3D, es muy importante los principios básicos. Es el primer paso realmente para poder comenzar a hacer algo que llame la atención y sobre todo que tenga como la teoría que sustenta la animación. Les repito, sea 2D o 3D, la verdad es que los principios son exactamente los mismos. La técnica obviamente es diferente, pero los principios siempre deben estar ahí. Y estudiarlos desde cero creo que es una muy buena opción. De hecho, pues hay libros que tienen esos principios, ¿no? Y en donde puedes aprender mucho. Uno es The Illusion of Life. Es un libro, es como uno de los libros más importantes de la animación. Es una Biblia, vamos a decirlo de alguna manera. Es una Biblia. Ahí puedes consultar un montón de cosas y es uno de los libros básicos, ¿no? Para poder empezar a hacer animación. Sí, el Survival Kit. Sí, The Animators, exacto, The Animators Survival Kit, ese es otro de los básicos. Y los puedes encontrar en internet, si le haces ahí un poquito de research, puedes encontrarlos en internet y están también ahí no están disponibles, tan ¿no? caros, ¿no? Sí. Cuesta como $30, $40. Sí, entonces también es una inversión que puedes hacer que no va a afectar como en tu bolsillo de una manera así tan pesada, pero ahí está todo. Es como la mejor manera de comenzar, la verdad. Y lo que dice Diego creo que es muy importante. Si buscas gente que sea más experimentada que tú y que te dé retroalimentación, esa es una de las maneras más rápidas de comenzar a crecer. Sí, y creo que en la parte de 2D, obviamente enfocarte en anatomía, en que obviamente las proporciones de los dibujos pues sean consistentes, ¿no? Entonces también busca libros de anatomía, de técnicas de dibujo. Así es. Porque en 3D no necesitamos necesariamente eso, pero en 2D sí es totalmente que sepas dibujar. Entonces también si puedes estar practicando anatomía, dibujos ahí de ¿cómo le llaman? Como gesture drawing también es muy bueno, que son dibujos más como, vamos a decirlo, como dinámicos para practicar poses, para practicar cómo el cuerpo expresa a través de líneas sencillas alguna pose, alguna emoción, y eso te puede ayudar muchísimo. Hay un libro que se llama Drawing Force que es de dibujo y hacer poses dinámicas, que se sienta la fuerza. Entonces ese también está muy bueno. También no está tan caro, como debe costar $20 o $30. Seguramente algo así. Comprar, no sé si hay en línea, pero igual siento que es también una buena. Sí, una buena ¿y sabes qué sería buena idea? Les vamos a dejar al final, una vez que terminemos el broadcast, la lista de todos los libros o los materiales que a nosotros nos fueron útiles cuando comenzamos para que lo investiguen ahí. Muy bien. Entonces, buenísimo ahí. Se me perdió tanto. Dice Shofar, lo acabo de compartir con mis suscriptores. Muy bien, perfecto. Muy bien hecho. Alex, como muy bien. Ok, aquí hay otra pregunta, Notec Daniels. ¿Cuál fue su experiencia en trabajar en Huevo Cartoon? Híjole. Pues mira, de hecho aquí hay varias personas conectadas que estuvieron con nosotros en Huevo Cartoon. Ahorita Huevo Cartoon de hecho está produciendo. ¿Siguen en Querétaro? Sí, están en Querétaro, ¿no? Están produciendo ahorita la peli, la 4 y la 5. Y la experiencia fue increíble. La verdad es que es de las experiencias más cool que por lo menos yo viví. Sí. La gente
fue una cosa completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrado antes. Y creo que una cosa bien graciosa es que la mayoría de las personas, de los animadores por lo menos, que entramos a Huevo Cartoon, nadie tenía realmente experiencia así como en películas. No. Entonces fue un proceso de aprendizaje de todo mundo, desde dirección hasta animación y lighting, y todo mundo aprendió muchísimo en Huevo Cartoon. Fue como una escuela, ¿no? Sí, porque yo tenía experiencia un poco en tele, pero obviamente en películas se maneja otro nivel de calidad, hay más exigencia, y también estar rodeado de un equipo, creo que también ayudaba un montón, de estar viendo, mucho. No sé qué estaba haciendo Juan Carlos, y ya le daba feedback, o él me daba feedback, y todos juntos creo que crecimos, llegamos como a un nivel al inicio, y al final creo que todos crecimos bastante, entonces estuvo bastante, y el ambiente estaba bastante bueno, bastante relajado, entre comillas, porque obviamente pues teníamos que entregar las asignaciones y los shots, pero sí fue como primera experiencia, estuvo increíble. Es como una mezcla bien interesante entre la responsabilidad que uno tiene, obviamente, para entregar su trabajo, pero además la parte divertida de estar en el estudio y de ser parte de esa comunidad Huevo Cartoon, que digo, yo no sé de alguien en específico, por ejemplo, que haya salido odiando Huevo Cartoon. Creo que a nadie le pasó así, ¿no? Porque realmente el ambiente es muy, muy bueno, y eso, uno aprende, o sea, uno va ahí a aprender y a pasársela bien, claro, entregando lo que se tiene que entregar. Entonces fue una experiencia muy, muy buena. Después dice Datoman, ¿fue sencillo entrar a Huevo Cartoon? Híjole, no sé si lo definiría como sencillo. Creo que nada que valga la pena en general es sencillo. En mi caso en particular fue porque, como les mencionaba, yo me especialicé una vez que terminé de estudiar diseño gráfico y que quería realmente hacer character animation así al 100%. Entonces me especialicé, tomé un curso en línea que fue Animation Mentor y mandé mi demo. Dije, pues va. De hecho fue gracias a Alex Kong, porque él posteó en un grupo en Facebook así como Huevo está contratando. Y dije, pues va, a ver qué tal, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese post. En mi caso en particular fue como, están haciendo la peli en Guadalajara. Y dije, uy, pero me voy a tener que mudar. Para mí en ese entonces mudarme de Ciudad de México, salir de Ciudad de México era como no, yo me quedo aquí, ¿no? Y dije, bueno, pues total, lo voy a mandar. Y es un demo que está ahí público en YouTube, luego se los paso también si quieren. Es un demo de estudiante completamente. Y como a las 3 o 4 semanas me llamaron por teléfono y me dijeron, somos de Recursos Humanos de Huevo Cartoon y nos interesa tu trabajo. Y fue cuando dije, ¿qué? Pero significó haber invertido un poco antes, de tanto de tiempo, de esfuerzo y de dinero, para poder llegar a un cierto nivel que era lo que estaba buscando Huevo Cartoon en ese momento. Sí, siento que personalmente no fue decir que fue difícil, más bien lo difícil fue todo lo anterior, de estar trabajando en el demo reel y estar ahí invirtiendo horas en los planos que estaba haciendo, porque también creo que afortunadamente no había tantos animadores en ese tiempo en México, y realmente como que se dio bastante rápido. Mandé, obviamente tardó también, es que creo que yo mandé meses antes y tardaron un buen rato porque creo que estaban haciendo ahí la preproducción. Igual tuve la entrevista y ya entré, pero siento que puede ser fácil entre comillas si trabajas bien en tu demo reel y tienes algo bastante potente que mostrar. Sí. Entonces puede ser en Huevo Cartoon o en cualquier estudio, si tu demo es lo bastante bueno, no deberías de tener ningún problema en buscar o encontrar trabajo. Buenísimo. Luego Bernardo GD dice, ¿qué tal el ambiente en Bardel Entertainment, Diego? Y sí, le sigo avanzando al acting de personajes 3D para el reel. Pues en Bardel, obviamente sí cambia bastante como en cuestión del ambiente, a diferencia de México, porque en México pues somos como más relajados y estamos como que llegamos al cafecito, platicamos cómo nos fue. Y en Bardel, pues ya hay mucho cambio cultural, ¿no? Hay gente de todas partes del mundo. Todo el mundo. Y obviamente no puedes estar platicando al lado con un compañero porque estás molestando a los demás. Entonces, era un poco más tranquilo en ese sentido, pero pues creo que el ambiente en general hasta que llegaron más mexicanos. Sí, conforme fueron llegando más mexicanos, pues sí, el ambiente se empezó a hacer un poco más familiar. Porque creo que al final éramos como
15 o 20 mexicanos en Bardel. Sí, al final creció un montón, el equipo de mexicanos en general creció un montón, creció muchísimo, muchísimo ahí en Bardel. Entonces, claro, de hecho hubo una anécdota ahí medio curiosa, hubo momentos en los que nos tenían que separar un poco. Ah, sí. La verdad, lo que es, ¿A ¿no? quién cambiaron? Porque A David, no ¿no? vamos Sí, ya ya, dijiste David, nombre, pues ya. bueno, está bien. No sabemos cuál David. David, hay muchos Davids. Pero sí, creo que en general también se aprende mucho en el tener como ya otro tipo de ambiente, porque Sí. en México como que, digo, no es como que sea drásticamente diferente, pero también como que ya también vas más no es que no te enfoques, pero ya también, digo, como el hecho de que hay gente que no es de la misma cultura o no trae como el mismo ambiente, pues tienes que respetar un poquito más Sí, y es ser más, serios. es más disciplinado, eso Sí. es. La verdad es que es más disciplinado y uno va a lo que va, independientemente de que sea un trabajo que es divertido hacer y que, bueno, todos los que están escuchando obviamente les gusta, por eso están aquí. Pero sí, obviamente es algo un poco más serio, justo por la diversidad cultural y por el respeto al trabajo de los demás, ¿no? Sí, hay gente que llegaba a veces ni buenos días te decía, entonces Claro. llegan directo a trabajar, comen y ya después Y siguen luego, trabajando y se van, ¿no? o sin palabras, Sí, ajá. así, nada. Y es gente que puede sentarse a tu izquierda, a tu derecha y como si no existiera, ¿no? Entonces, eso ocurre. Muy bien, bueno, luego dice David Benavides, brothers, pregunta, estoy metido en 3D desde ya varios años, pero sin profundizar en algún área. Ok. Últimamente shaders, render, con conocimiento en rig, animación, simulación, ¿para dónde le doy? Uy, esto yo creo que, lo que yo opino es que esto es muy personal. Una realidad bien presente el día de hoy es que los estudios en el extranjero, si quieres dedicarte a hacer TV o feature, no contratan generalistas. Es rarísimo, yo nunca he visto, no sé si tú has visto, Sí, yo creo nunca que es más he visto. como en publicidad, Sí. ¿no? Que buscan gente generalista, pero sí, no... Sí, son entonces pocos al menos. el especializarte creo que es un plus súper importante si es que quieres hacer TV o feature film. Eso es como bien. Ahora, tú dices, ¿para dónde voy? Pues debe haber algo, esa pregunta solamente creo que tú la puedes responder en ese sentido porque debe ser algo que realmente quieras hacer por el resto de tu vida y no significa que si haces animación no puedas saber un poco de iluminación o no puedas saber un poco de rig, o sea, es un espectro bien grande, pero sí, la verdad es que sería algo que Sí. yo te recomendaría especializarte, lo que sea que escojas. Sí, yo cuando estaba igual de Todo generalista... está competido, ¿no? Todo está competido. Cuando iba haciendo los procesos, cuando llegaba a esa parte de animación era la que yo más disfrutaba y era... Sí. Esa sería como una respuesta. Si llegas en algún proceso en particular que más te apasiona, vete por ese lado, porque al final, imagínate que vas a estar trabajando de eso 8 horas diarias, 10 Sí, horas diarias así es. y te tiene que gustar, si no al final o después de un tiempo te vas a hartar y vas a renunciar o cambiar de área o yo qué sé, ¿no? Entonces siento que va más por ese lado, el área que más te apasiona y te guste, disfrutes haciéndola, yo me iría por ese sentido. Yo creo que todo el mundo es apto para realizar cualquiera de para enfocarse en cualquiera de las ramas que involucra hacer una película, una serie de televisión. Pero creo que también hay gente que nace con ciertas aptitudes. Eso me ha pasado verlo con compañeros. Hay gente que crece rapidísimo, hay gente que le cuesta más trabajo. Y yo creo fielmente en que sí, la persona debe de tener cierta sensibilidad para el área a la que se dedica. Les repito, sí puede ser perfectible, ¿no? Y ahora yo soy animador, pero me gustaría aprender un poco de lighting. Lo pueden hacer, por supuesto, pero creo que hay algo muy dentro de cada uno que nos llama a hacer y a escoger lo que al final, ¿no? A donde nos queremos enfocar. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Dice Julio César Soto. Saludos, colega. Yo también soy diseñador de la UAM Xochimilco. Muy bien. Alumno de Roberto Padilla. Desde entonces soy tu seguidor y actualmente trabajo en Sky haciendo diseño y motion. Buenísimo, Julio. Un saludo. Y sí, Roberto Padilla fue para mí y para otros miles de alumnos una inspiración. Roberto Padilla siempre fue, bueno, así lo digo abiertamente, fue el mejor profesor que tuve en la UAM Xochimilco. Es una persona que sabe inspirar a los alumnos, es una persona que sabe guiar a la gente y sobre todo que les contagia ese gusto por la animación y por el diseño, ¿no? Y por lo que hace.
Hay, de hecho, un saludo. Yo sé que Beto Martínez, que ahora está en ILM, es igual muy allegado a Roberto. Entonces, igual yo sé que para Beto Martínez, que les digo, está en ILM ahorita, Roberto fue una muy gran fuente de inspiración. Entonces, buenísimo, y buenísimo. Hacer diseño y motion, al final de cuentas, es lo mismo, es animación. Entonces, buenísimo. ¿Quién más? Shofar dice, según tengo entendido, ambos estudiaron animación en escuelas en línea y ahora dirigen una escuela online. ¿Qué le dirían a la gente que tiene estigmatizada la educación en línea? Qué buena pregunta. Híjole, sí. Qué buena pregunta. ¿Quieres empezar? Sí, la verdad es que yo también cuando al principio estuve buscando cómo mejorar en animación y había un par de escuelas, que la primera era Animation Mentor. A mí de alguna manera me daba un poco de miedo porque pues es algo nuevo que desconoces y no sabes muy bien cómo funciona o si vas a pagar y luego ya no tienes nada, que puede pasar que a veces hay ahí por ahí fraudes, pero la verdad sí al estudiar, que yo estudié en Animum, la verdad es que sí me cambió totalmente la visión que yo tenía un poco de animación, porque obviamente yo lo que empecé a hacer fue con los libros de Richard Williams y ahí un DVD que sacó un poco con las clases y estar haciendo yo mis prácticas, pero nunca tenía por mi mente todas las cosas que ves en un curso especializado, porque obviamente estás viendo específicamente animación y tienes mentores o maestros que ya están trabajando en la industria, tienen mucho más experiencia y mejor ojo y te explican un montón de cosas que en ese tiempo yo en particular no tenía ni idea. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y creo que sigue habiendo una resistencia muy grande por ejemplo, de quien es académico, quien se dedica a enseñar en una universidad de manera presencial. No todos, obviamente, no estoy como apuntando nada. Me refiero que en general existe esta tendencia de que es mejor, o sea, se cree que es mejor una educación presencial en la universidad que una online, justo porque no se le da el valor a lo que creo que se le debe dar el valor, que es en este caso, ¿quién es la gente que te enseña? Generalmente igual, no estoy diciendo que sea al 100% de los casos, pero muchas veces el académico, el que está enseñando en una universidad, no tiene la experiencia en el medio. Y creo que ese es un punto bien importante para poder hacer. No digo que no deban enseñar, obviamente no. Lo que quiero decir es que creo que eso es una de las claves que ahí les va. Es decir, si uno quiere salir y competir con calidad de nivel internacional, entonces alguien que no ha probado la industria y que no está metido en el logo y sabe de lo que se trata la industria, es muy difícil que al alumno le pueda transmitir eso. Es muy difícil que es como tener una pared gigante enfrente en la que pues sí puede ser muy bueno animando y sí puede ser muy bueno en su rama. En animación lo digo porque es lo que estamos hablando, pero en cualquier rama de la animación. Pero creo que esa visión de la industria hace mucho la diferencia y que es una de las ventajas de las escuelas online. Todas las escuelas que yo conozco online, tanto las españolas como igual las mexicanas, que hay ahí un par, como las gringas, todas tienen personas que trabajan en la industria o que trabajaron en la industria y están retirados o lo que sea, pero es gente que ha experimentado y se ha metido al lodo y sabe de lo que está hablando. Sí, siento que no debería estar peleado el hecho de que estés estudiando tu carrera y creo que Eso sí es cierto. lo ideal sería que estés estudiando tu carrera y ya sea que a la par o al final cuando termines la universidad te especialices en un curso, ¿no? Porque sí, siento que eso es bien importante. Obviamente el título te va a ayudar para buscar trabajo en el extranjero y ya si tomas un curso en línea, pues te va a ayudar a potenciar tu trabajo. Exactamente, y eso es una de las discusiones que yo siempre veo justo en industria de la animación en México o en páginas así de animación, en donde la gente tiene un montón de dudas y bien entendibles. A mí me pasó así, en las que no saben qué hacer, no saben si es mejor un online o mejor una universidad porque te da un título. Creo que la realidad del asunto, y como mucha gente creo que estará de acuerdo, es no hay nada que hable mejor que tu demo reel. Así funciona, no funciona igual con un médico, obviamente, pero en la industria de la animación no hay nada que hable mejor de ti. Puedes tener 300 títulos y a nadie le importa, pero tu demo reel es lo que va a hablar. Sin embargo, y aquí es como algo bien importante, si su visión es emigrar y salir en algún momento de México a donde sea, el contar con un papel, no sé si decirlo desgraciado o afortunadamente, no lo sé, no sé cómo clasificarlo, pero ayuda muchísimo. ¿Por qué?
porque son trámites que se hacen ante el gobierno, en este caso vamos a suponer canadiense, en el que ellos piden ese título para poder certificar de alguna manera que eres un candidato apto para ingresar al país como profesionista que sabe ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces, es bien difícil, un tip como que sale de esto, yo les diría, si están estudiando la universidad, terminen la universidad, saquen el papel, aprendan lo que más puedan, porque evidentemente hay muy buenas universidades, sobre todo ahora, hablo en México porque no conozco de otro país de Latinoamérica, pero en específico de México, hay muy buenas universidades y muy buenos maestros metidos por ejemplo, en escena hay maestros increíbles, maestros que conocen de la industria y maestros que se la saben también. Entonces aprovechen a esa gente, terminen la carrera, saquen su papel y pueden especializarse en una escuela online. Sí. Muy bien, ahora Giovanni Hernández, Gio, ¿cómo estás? Saluditos. Dice, ¿se les ha hecho difícil pasar de un estudio a otro en animación cuando cambian de estudios? ¿Cuáles fueron los retos que se encontraron? Saludos, amiguis. Pues difícil, ¿no? Cuando yo estaba en Bardel, pues igual tienes tu contrato. Tenía yo un contrato inicial de 1 año y medio y después me lo extendieron por 2 o 3 meses, no recuerdo. Pero pues también ya tenía más o menos casi al final de eso, ya tenía yo como ganas de cambiarme de estudio para seguir aprendiendo. Y empecé a buscar obviamente antes de que se me venciera mi contrato y mi permiso de trabajo. Afortunadamente le escribí al supervisor de animación de Bron. Me escribió, me contestó hasta eso bastante rápido. Le mandé mi demo y tuve la entrevista como a los 2 o 3 días después. Y pues ya me entrevistaron, vieron, obviamente ya han visto mi trabajo. Y me hicieron mi nuevo permiso de trabajo antes de que se terminara el de Bardel. Entonces, en algún punto tenía 2 permisos, pero no había problema porque no estaba trabajando todavía con Bron. Entonces, puede ser a veces un poquito estresante, a veces en como que... Sí, es estresante porque una realidad, yo creo que aquí, sobre todo en Vancouver, es que los estudios no te dicen... o sea, tienes un contrato definitivo que termina. Hay gente, en mi caso ha sido la mayoría del tiempo así. Tu contrato termina en tal fecha. Pero puede ser que haya proyectos después que tiene el estudio, pero no te avisan sino hasta 2 semanas antes o 3 semanas antes o un mes si te va muy bien, si vas a ser parte del siguiente proyecto. Entonces, cuando llegan así los últimos 2 meses, uno tiene que empezar a escribir correos y hacer uso de sus habilidades sociales también, porque también es bien válido eso. Hagan contactos con la gente, es bien importante. De hecho, en parte gracias a, por ejemplo, a Shari Espinosa fue el que hizo que yo llegara aquí, porque me dijo, oye, en Bardel contratan gente, ¿te interesa? Y él me recomendó a Bardel. Entonces, el contacto siempre va a ser un plus gigantesco. Sí. 2 personas, lo pongo así, que son del mismo nivel, no van a tener la misma oportunidad de entrar a un estudio si una conoce a alguien de ese estudio y la otra no. ¿Por qué? Porque la industria también es comunicación y también es hablar. Entonces, el cambiar de estudio en cuanto a permisos no es tan difícil, porque afortunadamente México, Canadá y Estados Unidos tenemos el Tratado de Libre Comercio y eso ayuda mucho a agilizar los trámites. Y cuando no eres un residente permanente de Canadá y solo tienes un permiso de trabajo, que necesitas obviamente un permiso de trabajo para poder venir a laborar aquí, ese cambio es muy sencillo, relativamente sencillo y no toma mucho tiempo. Entonces, por ese lado no es muy complicado. Lo complicado es encontrar el nuevo estudio y pues que te quieran, ¿no? Entonces siempre, y la competencia siempre es muy fuerte, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque si se acaba un proyecto, vamos a suponer, en Bardel, entonces, y no hay nada más que hacer en Bardel, entonces, ¿cuántos animadores salen de Bardel? Salen 35 animadores de golpe que están buscando en algún otro lado, y eso es ahí lo complicado. Sí, siento aparte que de las conexiones que debes de tener, a veces, o creo que la mayoría del tiempo, los estudios no revisan las aplicaciones en línea. Eso obviamente también, primero está el filtro de las recomendaciones, que de hecho en mi caso Juan Carlos me recomendó a mí en Bardel, que pasó que se salió un animador y estaban buscando su reemplazo. Entonces
me salté yo no sé cuántas aplicaciones en línea que le mandé mi demo yo a Juan Carlos lo pasó al director y al siguiente día tuve la entrevista. Entonces también el hecho de que hagan el networking pues, es muy importante. Muy importante. Entonces siento que también pues, para mí también fue clave tener el contacto. Entonces sí lo es. Eso sí es vital al 100%. En mi experiencia, por ejemplo, de pasar de bar de la Sony, ahí sí fue un poquito más difícil. Yo intenté 3 veces antes de que me dieran el sí definitivo. Años antes había intentado entrar a Sony y las 3 veces había sido un no estás listo. Y dije, bueno, voy a seguir y seguir y seguir. La dificultad para mí de entrar a Sony fue que la calidad que uno tiene en series de televisión, como muchos sabrán, no es la misma que la que exigen en feature. Entonces en un momento dije, bueno, tengo que hacer algo. No tengo tiempo después de salir de trabajar de animar un proyecto, un shot personal, porque o llego muy cansado o realmente no tengo tiempo, tengo más cosas que hacer. Entonces, ¿qué hice? En mi caso, estoy hablando de un caso bien aislado y bien particular. Lo que hice fue quedarme un poco más, unas horas extra cada día, y a veces era media hora, a veces eran 2, pero escogiendo los shots que a mí me gustaría pulir un poquito más y llevarlos como al siguiente nivel. Y eso al final fue una de mis ventajas, porque el mismo director, el mismo supervisor de animación, cuando tuve la entrevista me dijo, esto es televisión, ¿verdad? Hay por ahí un shot como un Shrek, cuando estaba trabajando en Gato con Botas, y también otro shot por ahí de Gato con Botas donde está en el agua y está nadando y está peleando debajo del agua. Y esos shots realmente les puse ese extra como de amor. Y creo que eso fue lo que levantó más mi demo reel, junto con otras animaciones, por supuesto, pero el reto estaba ahí. Yo no sabía qué hacer, cómo hacerle para poder meterme al mundo del feature aquí, y eso me ayudó bastante como a pasar al siguiente nivel. Entonces, como contestando a Giovanni, es difícil, sí, en el aspecto artístico, creo, siempre evolucionar, y estás compitiendo con mucha gente. Es mucho de timing también, eso es la otra, es mucho de timing, estar en el tiempo justo. Una de las ventajas también que corrió a mi favor es que en Sony contrataron a muchísima gente porque tenían 3 proyectos grandes de character animation haciéndolos al mismo tiempo. Estaba Hotel Transilvania 3, estaba Smallfoot, que fue donde entré, donde escogí, y estaba Spider-Man, esta última que acaba de salir, Into the Spider-Verse. Entonces, estas 3 producciones juntas requerían un montón de gente. Y fue el momento, ¿no? Aplicamos y venga. Creo que eso también ayuda mucho, el conocer como los procesos de las empresas de contratación y como darle ahí y meterte cuando se abren las puertas. Sí. Ok. Dice la siguiente, Silvia Rodríguez. Hola, a mí se me está dificultando mucho encontrar trabajo de animador. ¿Qué me recomiendan para poder pasar este proceso en Guadalajara? Pues seguramente, digo, sin ver nada como, lo más seguro es que tu demo reel no sea lo suficientemente, no sea el nivel que tal vez el reclutador o la persona que esté encargada espera, o puede ser que no estés buscando en los estudios correctos, o la otra que también pasa mucho es que realmente no hay en ese momento, porque también pasa aquí también, que no haya algún proyecto o que no haya algo en donde meterte. Entonces creo que lo primero es identificar en qué zona estás. Si es que tu demo reel no es muy bueno, o si es que no hay oportunidades porque no está pasando nada en Guadalajara. Yo desconozco ahorita el panorama de Guadalajara que hay. Creo la que verdad hay es muy poco, o al menos lo que yo sé, no hay tantas opciones, tristemente. Eso, o la otra es tal vez no eres la indicada para ese puesto porque quieren otro tipo de animación que no les estás proponiendo. Entonces, creo que sería lo primero, identificar en cuál de estas 3 situaciones estás y de ahí tomar cartas en el asunto. Si tu demo reel no es muy bueno y esa es la razón que te rechazan los estudios, entonces hay que trabajar en el demo reel. Si la cosa es que en Guadalajara no hay trabajo, pues hay que moverse de Guadalajara. Sí. Es la verdad. Entonces, así pasa. Esta industria es muy volátil en el sentido que tienes que estarte trasladando a muchos lados. Aquí, una de las ventajas de Vancouver es que aquí hay... Sí, están todos está lleno de estudios de VFX y de animación de feature, y está lleno de estudios que hacen series de televisión. Entonces, es fácil en ese sentido porque tienes 10 opciones más a las que puedes aplicar. Entonces, creo que ahí, ¿no? Hay que identificar eso.
Luego dice, Biblioteca Digital Telmex, dice, hola, me gustaría saber qué fue lo más difícil de emigrar al extranjero. Difícil. ¿Qué fue lo más difícil? Pues a lo mejor lo mismo, la familia, ¿no? Dejar atrás Sí, dejar todo atrás a la gente. y estar aquí, pues entre comillas solo. Obviamente pues, conoces amigos y todo, pero bueno, al menos en mi caso en personal, particular, pues estás acostumbrado a estar con tu familia, ya tienes tus amigos, ya tienes como toda una vida hecha ya. Y el hecho de decir, pues me voy y voy a probar algo que a lo mejor al principio no sabes cómo te va a ir, si está todo bien o no. Siento que es lo único que me ha pegado un poquito más emocionalmente, porque obviamente en cuestión laboral pues ha sido todo increíble, he aprendido un montón, y he conocido igual muchas personas que aprendes de ellas, y la experiencia también cultural de estar en otro país que es de otro idioma, pues también creo que personalmente te ayuda bastante. Sí, es un choque, es un choque. Creo que lo más difícil también para mí fue el dejar a México. Yo quiero mucho a mi país y extraño muchísimo. Entonces procuro, como para lidiar con eso, procuro regresar a mis raíces, en el sentido que procuro comer comida mexicana cuando realmente tengo antojo, cosas así, como que me acercan más tanto a mi familia como a las tradiciones mexicanas. Eso aunque no lo crean, pega bastante. Bueno, igual, es un caso bien personal, ¿no? Habrá gente que no le importa y que es muy fácil que se salga de su país y que se aleje de su familia, de sus amigos. Y sí, bien, si a lo ¿no? mejor ya eres independiente en México, pues no te pesa tanto, ¿no? Supongo. Sí. Cada quien. Y la parte, creo que como la otra parte como de artística, pues sí es complicado. O sea, estás compitiendo con todo el mundo. Sí. Eso es la verdad. Tu demo está compitiendo con el resto del mundo. En Bardel entra gente, en Bardel y en Sony y en Bron y en donde sea, y en Vancouver sobre todo es una ciudad multicultural, pero increíblemente grande. Y estás compitiendo con toda esa gente. No solo compites con lo local, vamos a suponer el caso de Guadalajara, no solo compites con el talento local, sino que compites aquí con el talento internacional. Sí. Y es gente que viene o de mejores escuelas, o es gente que tiene más años de experiencia, o es gente que nació con el talento, supongamos. Sí, sí. Entonces, tus probabilidades de emigrar efectivamente disminuyen, pero de nuevo, creo que lo importante está en el trabajo constante, en el seguir mejorando. Sí, miren, la verdad es que si nosotros pudimos, y si hay un montón de mexicanos aquí partiéndola súper chido, cualquiera lo puede hacer, es la verdad. Solo falta trabajo, o sea, es trabajo, constancia, trabajo, constancia, trabajo, constancia. Sí, a veces es muy difícil. A mí me ha pasado también un montón de veces que te sientes frustrado, como que la calidad que estás haciendo no es lo que tú esperas, o al menos, no sé, tienes ahí a la vista Pixar, que ves cualquier película y quieres hacer eso y no llegas a ese nivel y te frustras. Todos pasamos por esa etapa, pero lo importante es seguir avanzando, y a lo mejor te tomas un break, no sé, haces otra actividad y vuelves a regresar a seguir avanzando y pide feedback. Creo que en general es la clave. Haz tu trabajo y muéstralo a la gente que conozcas, porque también si te sigues frustrando en internamente, pues también como que no tienes opiniones externas que te pueden ayudar a seguir mejorando. Siento que esa es la parte donde a la mayoría algunos fallan, que a lo mejor tu mamá te dijo que estaba bien el trabajo y está bien, pero obviamente la visión de alguien que ya tiene experiencia va a ser mucho mejor, ¿no? Y también vas a mejorar cada vez más rápido si empiezas a apoyarte de esa gente que tiene más experiencia. Así es, lo que dice Diego me parece muy bueno, porque es eso, dirijan su frustración, no a la parte ciega, porque uno se puede frustrar y volverlo a intentar, pero si no hay nadie que lo saque del error o de lo que puede mejorar, van a seguir cometiendo el mismo error constante, y entonces es un ciclo del que no van a salir, por más que lo hagan 300 veces. Sí. Si algo no funciona en cualquier aspecto, entonces van a seguir cometiendo el mismo error y se vuelve un ciclo vicioso en el que no salen. Y creo que pedir feedback es muy importante, muy, muy, muy importante. Sí. Ok, luego dice Perla Patricia Rodríguez, dice, hola, ¿qué consejo me podrían dar acerca del campo laboral relacionado con el diseño de personajes? Dentro de poco me graduaré de la licenciatura de animación y arte digital. El campo laboral sobre el diseño de personajes. Es un campo bien reducido, según lo que, miren, yo desconozco un poco,
así honestamente sobre esa área en particular, pero lo que yo veo es que es un campo muy reducido si lo comparas con el lighting, por ejemplo, si lo comparas con los animadores, y por lo tanto es, supongo, ahí sí no lo sé porque nunca he aplicado para diseño de personajes, pero supongo que está bien competido. Al final de cuentas, yo creo que no importa el área a la que te enfoques, creo que se reduce todo a exactamente lo mismo. Busca mejorar, busca gente que sea mejor que tú, inspírate en esas personas y si puedes, pregúntale a esas personas. Hay una cosa bien curiosa. Uno vive a veces con ese miedo del querer mostrar, porque a nadie le gusta ser juzgado, evidentemente. O sea, el poner tu trabajo enfrente de los demás es ponerte vulnerable a la crítica. Pero debemos aprender que el trabajo no es uno. No lo están criticando a uno, a quien es uno. Están criticando... no es personal, nunca es personal. Entonces, mientras la crítica sea de alguien que sabe más que tú y mientras sea una crítica que te va a ayudar a crecer, ahí es donde creemos que está el chance de poder entrar. Entonces, te digo, campo laboral, yo desconozco realmente. Si hay alguien aquí que sea diseñador de personajes y que esté trabajando y que nos esté escuchando, sería buenísimo escuchar qué tan competido está o como algún consejo un poquito más pues creo atinado, ¿no? Independientemente de animación, concept art o lo que sea, la ventaja que actualmente hay son las redes sociales. Hay un montón de cosas como ArtStation, CG Society, donde puedes estar mostrando tu portafolio y que la gente lo vea también. Siento que de las cosas que yo he hecho personalmente es que cuando empecé a hacer yo mis animaciones siempre estaba posteando, ya sea en mi cuenta personal o en Instagram o en YouTube o en Vimeo. Hay un montón de plataformas ya que también el hecho de que la gente empiece a reconocer tu trabajo, no digo que vaya a pasar, pero puede ser que alguien que haya visto en particular una pieza de tu trabajo te puede escribir y esté buscando algo que quiera desarrollar, ¿no? Entonces, siento que también por ahí es una ventana bastante grande de oportunidades donde también puedes hacer conexiones, que también es, como ya lo mencionamos, es parte bastante importante. Entonces, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, ArtStation, CG Society, y hay un montón más de plataformas. Entonces, creo que por ahí también y puedes estar haciendo ahí como publicidad, que estés mostrando tu trabajo. Y lo mismo, si alguien te comenta algo como feedback, como retroalimentación, pues también que lo tomes de la mejor manera. El feedback nunca va a ser para que tu trabajo se vea peor. Eso es 100%. Entonces, si alguien te está diciendo algo y sobre todo, si hay más de 2 o 3 personas que te comentan lo mismo, es porque realmente está fallando eso en particular, ¿no? Entonces, a veces nos puede pegar en el ego de que nos digan, o al menos como que tú lo ves como tu tesoro y tu pieza maestra, pero también siempre, independientemente de igual tú en Sony o yo en Bron, siempre hay un plano que te gustaría seguir puliendo, pero al final, pues por tiempos o X razones, se tiene que entregar y se va como quedó, ¿no? Entonces, igual, cuando estés mostrando tus trabajos, pues también también siento que otra opción bastante buena es que cuando hagas una pieza, independientemente del área, busca pulir algo en específico cada pieza que estés haciendo. Por ejemplo, en animación particularmente, podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un test para mejorar los body mechanics. Entonces puedes hacer un test específicamente en body mechanics y vas puliendo esa área. Entonces eventualmente vas mejorando esa área y después sabes que ahora necesito pulir cosas de actuación y ya te empiezas a enfocar más en eso y eventualmente creo que vas reforzando pues esas a lo mejor como debilidades que tienes y puedes seguir puliendo ahí tu portafolio. Sí. Bueno, dice, Gelabana dice, el canal de Proco tiene buenos videos de gesture drawing, sí, ahí está una recomendación para el comentario de hace como 20 minutos o más. Luego dice, Sasa Roll dice, ¿cuál sería un buen consejo o qué consejo les ha servido a ustedes cuando empezaron a incursionar en estudios 3D? ¿Lo dices como una vez que estamos adentro del estudio? ¿O cómo entiendes la pregunta? ¿Como que estamos una vez adentro del estudio o antes de entrar? Bueno, vamos a responder las dos. El estar dentro de un estudio, ya medio lo mencionamos cuando estábamos en WoW Cartoon, y el consejo aquí es, enfócate en tu trabajo, busca siempre mejorar, no importa que te den un shot, por ejemplo, en el caso de animación de 20 frames, busca siempre que esos 20 frames sean 20 frames muy bonitos. Si es en el caso de lighting, lo mismo. Si es en el caso, en el área que sea, funciona exactamente igual.
tienes que entender que eres parte de un proyecto, eso es bien importante, eres parte de la visión de un director. Sí. Y como tal, no puedes ponerte en contra como de la visión del director. Yo no sé cuántas veces he visto, y pasa aquí, gente que simplemente no sigue el feedback y solamente hace que la producción se retrase. Y entonces es como, sigue el feedback, no es tu visión. Hay que entender, hay que deshacerse de esta idea de que la película o el proyecto en el que trabajes es nuestro. Una cosa bien importante es, sí pónganle la esencia de ustedes y sí propongan cosas que a ustedes les llamen la atención o que quieran que se vea de tal manera y tal, pero siempre con satisfacer la visión de quien dirige el proyecto. Eso es una realidad. Uno no puede llegar y hacer lo que quiera porque si no, así, adiós, sí, vámonos, sí. ¿No? Y a veces pasa. Entonces, lo que hace falta es entender que eres parte del equipo y tienes que cumplir la visión del director, ¿no? Y como dice Diego, dejar al lado las frustraciones es bien difícil. A veces se siente muy personal, pero eso. Y si la pregunta está más enfocada como al antes, pues creo que es lo mismo. Es tener esta hambre de aprendizaje, tener esta hambre de querer entrar, y es como, yo quiero entrar a ese estudio y lo voy a lograr, y entonces tomas todas las herramientas que tengas a tu disposición, que actualmente son muchas y gratis incluso, y las usas para que tu trabajo mejore. Y esa es la manera en la que puedes conseguir lo que quieres. No va a pasar del día a la mañana, de la noche a la mañana, sí. Que digas, ya lo hice hoy y mañana me contratan. No es así. Toma tiempo, ¿ok? Pero pasa, ¿ok? Sí es muy factible. Entonces, no sé, ojalá hayamos respondido esa pregunta. Luego dice David de León. Está acá al lado viviendo y nos escribe, saludos, pinches tontos, los quiero. El Dave. Saludos, Dave. Dice Alex Kong, hay muchos chavos que hacen 2D y le saben al timing y al spacing, pero la anatomía sufre mucho. Es difícil, pero si quieres ser animador 2D no hay de otra, hay que rifarse mucho en dibujo. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Jenny Salcido, saludos Jenny, dice, el programador desquiciado, ¿cómo no? Cuando estábamos hablando de Huevo, que borró 1 tera de la peli. Ese. Esos son de TV Notas. Esos son de TV Notas. Buenísimo. Fernando Lich dice, hola bro, saludos. ¿Qué recomendación para aprender layout y dirección en la animación? ¿Y qué diferencia ven entre dirigir películas live action y películas animadas? Para aprender layout, estudia cine. Sí. Así de fácil. Creo que es una de las primeras cosas que un layouter debería tener facilidad, es estudiar el cine. No nada más es ir, siéntate y ve películas, sí, no. Así como pasivamente. Entiende lo que está ocurriendo y entiende el por qué el director y el cinefotógrafo querían proyectar ese encuadre, ese shot. Y cuando uno comienza a entender el lenguaje cinematográfico es cuando eso mismo lo puedes trasladar al 3D. Entonces, ver un montón de películas, incluso películas malas. Les recomiendo que vean películas malas. Pero no nada más que vean películas malas, sino que digan por qué la fotografía de esa película es mala. O sea, no nada más decir, pues está mala. Pero bueno, ok, pero ¿por qué? Y ahí es donde viene el aprendizaje, ahí es donde uno se da cuenta de cosas. Vean clásicos, eso es muy bueno también, como remontarse a los orígenes y ver cómo las cosas han ido cambiando. Entonces, ahí es un consejo para alguien que quiera hacer layout. Sí, todo lo de cinematografía y... Todo el lenguaje. Creo que también si tienes una cámara, inclusive si tienes un celular, puedes estar probando hacer tus como mini cortos o estar probando cortes de cámara, ritmo. Hay un montón de cosas que siento que los de layout o previs quiero pensar que tienen bastante noción en eso, porque si sabes controlar una cámara física en 3D creo que va a ser pan comido. Y acuérdense siempre que layout la cámara cuenta una historia, así como el personaje cuenta una historia a través del acting. Así como el lighting cuenta una historia a través de la calidez de la luz o cosas así. Y así como cada parte de las áreas que involucran hacer animación cuentan un poquito de la historia, también hacer layout, la cámara cuenta una historia. Entonces aprendan a descifrar ese lenguaje y qué es lo que significa. Y creo que esa es una de las primeras cosas, así como los principios de animación que tenemos que leer en los libros. Creo que para layout es hacer eso. Luego dice, ¿qué diferencia ven entre dirigir películas live action con películas animadas? Pues es una onda completamente diferente, ¿no? Y más si lleva VFX, ¿no? Es una onda completamente diferente.
¿En qué sentido? Vamos a ver unas diferencias. Cuando alguien dirige es decir, en el sentido de animación, cuando nosotros entramos a dailies con el director, es muy interesante cómo el feedback que recibimos, y no me dejará mentir Diego, siempre está relacionado con el performance del personaje. Les digo, hablamos en el caso de animación porque yo no conozco el feedback que da un director a los lighters, o no conozco el feedback que da el director a los modeladores, ¿no? ¿Por qué? Porque no entramos a esos, a esos dailies. Pero cuando los directores dan feedback, en animación en específico, siempre es sobre el contar la historia. Acuérdense que hacer animación no es mover así a los monitos y ya, y que sepan hacer un giro de cabeza. Eso no importa. Lo que tienen que hacer es saber contar historias. Eso somos storytellers. Y como tal tenemos que saber que el cuerpo humano cuenta historias a través de poses y a través de expresiones y a través de un montón de cosas. Entonces, en el caso de cómo se dirige una película animada, así es. La relación que tienes con el director de la película, creo que es muy importante que escuches qué es lo que pide, qué es lo que quiere y hacia dónde quiere encaminar eso. Y que al final de cuentas, supongo que quien dirige una película live action, digo con actores carne y hueso, es exactamente lo mismo. En ese sentido, es como el director tiene que estar 100% seguro. Perdón, más bien, el actor tiene que estar 100% seguro que está cumpliendo esa visión del director. El director tiene toda la película en la cabeza y sabe desde el principio hasta el fin qué es lo que tiene que ocurrir. Entonces, en ese sentido, creo que hay similitudes. Esa es uno como de las cosas que son similares. Y la diferencia, pues, diferencias lógicas, como que uno puede repetir el plano 30 veces si es que no sale, o si el director cambia de idea a la mitad de la producción. Eso pasa, créanme, y de repente es como, ¡ay, cómo! ¿Por qué? Y hay que rehacer los shots, pasa, y hay que rehacer los shots. Entonces, pues tienen esa ventaja, esa como flexibilidad de poder decidir a la mera hora, ¿no? Eso obviamente no ocurre en live action. Si se hizo una toma, pues ya se hizo, porque no podemos volver a montar el set, porque no hay dinero, lo que sea, y consume tiempo y... O hacen varios takes, ¿no? Claro, o ahí es varios takes. Pero, por ejemplo, en el dado caso que se quiera cambiar un poco la historia, ¿saben qué pasa? Bien curioso, yo no sabía hasta que me pasó en Sony y en Cinesite. En Cinesite seguimos cambiando el guión y las cosas siguen cambiando. Así a mitad de producción llevamos el 50% más o menos de la película y el guión sigue cambiando. Y eso es normal. Y uno tiene que adaptarse a eso, ¿no? Una secuencia, de hecho, hace 2 semanas se tuvo que rehacer porque no funcionaba y hay que readaptarla. Entonces, dirigir animación en ese sentido es diferente a dirigir live action. Luego dice Alex Kong, para aprender layout te recomiendo el Hollywood Camera Work. Ahí está, mira, otra muy buena recomendación. Son 6 DVDs increíbles y The Science of Awesome de los mismos cuates. Buenísimo. Luego Carlos dice, Carlos Acevedo, ¿cómo son? Déjenme ver si no me salté nada. No. Carlos Acevedo, ¿cómo son las pruebas después de que les gusta tu reel? O sea, como test de animación, supongo. O las entrevistas. ¿O cómo son las pruebas después de que les gusta tu reel? Como pruebas de animación. Como pruebas, es que depende del estudio. Depende del estudio, no todos los estudios hacen en Bardel test. Y en Bron no me pidieron, tampoco a ti en Bardel te pidieron prueba, ¿no? No, en Bardel no me pidieron prueba, en Sony no, ninguno me pidió prueba. No. Depende, a lo mejor creo que a veces pasa más en videojuegos que te piden como una prueba cuando usan Motion Builder, que tienes que limpiar mockup. Pero también eso sí no en todos los estudios pasa, ¿no? Sí. No estoy muy seguro de eso, pero igual, si te llegan a pedir una prueba, pues también no pasa nada con que la hagas, porque también pues es como parte de los requisitos que está pidiendo el estudio, entonces... Sí, yo conozco gente que se ha hecho pruebas y he visto de hecho cómo son las pruebas, y en general es que cumplas con la cuota en el tiempo indicado. Eso es como uno de los requerimientos. Tienes que hacer polish, por ejemplo, si es limpiar mockup, tienes que tener el shot listo vamos a suponer, no estoy diciendo que así sea siempre, en 5 días, por decir. Y es una acción tal vez de un soldado que salta un muro y que tiene un arma y todo está así como vibrando, ¿no? El arma se le va por un lado o los dedos obviamente no tienen información, y cómo limpiar eso. Te dan 5 días para que lo acabes. Bardel hacía hace poco una prueba, ¿no? Con un personaje después, ¿no? En el que tenías que desde cero te daban era un brief muy pequeñito en donde te decían la emoción principal y lo que los personajes deberían hacer. Eran 2 personajes y te lo decían escrito, y entonces tú tenías que proponer, creo que era en 3 shots. Tú tenías que contar la historia en 3 shots. Entonces cambia mucho de estudio a estudio, pero lo que intentan es
que demuestres que eres capaz de hacer en los tiempos de producción, que tengas cierto nivel de producción. Sí, porque date cuenta que el estudio está invirtiendo en ti para contratarte, particularmente, por ejemplo, si vas a un estudio del extranjero, el estudio tendrá que va a hacer el trámite de del permiso de trabajo, entonces, pues, seguros de que está funcionando tu calidad, ¿no? Exactamente. Muy bien, luego Aldo Melendres dice, ¿te hace mejor animador aplicar conocimientos, dirección, narrativa cinematográfica, actuación, etcétera? ¿O con saber y aplicar los 12 principios de animación es suficiente? No, nunca es suficiente nada más animación. Es muy buena pregunta, por cierto. Saludos, Aldo. Y claro que te hace mejor animador aplicar conocimientos de cine. Entonces, yo conozco tu caso en particular. El hecho de estudiar una carrera afín a lo que te quieres dedicar, que es hacer entretenimiento audiovisual, obviamente te va a dar una ventaja mayor a quien no conoce o quien no domina estos principios. Uno sabe que cuando está estudiando tiene que proponer desde cero todo, layout, todo lo que dijimos, ¿no? Todo la narrativa del shot. Entonces, si tienes estos conocimientos, es obvio que vas a tener cierto perfil un poquito más grande que alguien que no estudió cinematografía o que no conoce ni siquiera como lo básico. Al final de cuentas, este es un arte bien complementaria. O sea, no solo es animar y ya. Involucra muchas cosas, incluso diseño. O sea, yo estoy 100% seguro que el haber estudiado diseño gráfico como tal en la universidad me ayudó a ser mejor animador, porque es también un lenguaje. Sí. Entonces, cuando este lenguaje es común en estas áreas, en cine, en diseño, en animación, se vuelve algo muy a tu favor, ¿no? Muy benéfico. Sí, también puede ser que, hablando como técnicamente de animación o del software, también te puede ayudar muchísimo, porque a veces ha pasado que animadores o compañeros pues batallan mucho a lo mejor en cosas técnicas, como por ejemplo en constraints o cosas que quieren hacer algo, o se tupiera alguna escena en particular que el personaje tiene que hacer alguna acción en particular. Entonces, si sabes también un poquito, creo que entre más sepas un poco de otras áreas, mejor. Te va a ayudar bastante. Al final creo que es un plus. No quiero decir que no puedas animar o no puedas realizarte como animador si no sabes de las otras áreas, pero siento que entre más sepas un poquito de todo, va a ser mucho mejor, porque también tienes que pensar que eres un eslabón de una cadena, y obviamente hay cosas que vienen heredadas de otro departamento y que también lo que estés haciendo va dirigido a otro departamento, a otro grupo de personas. Entonces también el hecho de que la forma en que trabajes, si es también ordenada y limpia, pues también le va a beneficiar al trabajo al siguiente departamento, ¿no? Entonces creo que entre más sepas de otras áreas, siempre va a ser... Siempre es mejor, pero creo que sí es importante que seas especialista. O sea, sí ser especialista, claro, pero con conocimiento en general ayuda mucho. Y hablando en específico, de nuevo, sobre animación, ser actor también ayuda un montón. Al final de cuentas, el animador es el actor del shot. Y si entiendes cómo funciona el personaje, pues la emoción del personaje y cómo esa emoción... Acuérdense que el cine es acción-reacción. Si no tenemos esta cadena de eventos en los que yo hago algo y entonces la otra persona contesta y eso evoca una emoción y tal, y la historia va avanzando gracias a eso, gracias a ese conflicto, pues bueno, si entiendes de actuación, entonces tus actings, tu performance va a ser mucho mejor al final. Alex Kong dice de nuevo, también los tutoriales de layout y previs de Gnomon, eso te va a dar un buen comienzo, y luego hacer un corto. Ahí está, otra muy muy buena recomendación. Les digo, y lo que dice Kong es bien cierto también. Hay un montón de material online que está ahí disponible, cosas que cuestan y cosas gratis. Entonces, una cosa bien interesante es la gente que tiene esta hambre de aprender, es la gente que más rápido sube de nivel. Sí. Dice Giovanni, Bardel huevo 2.0, Alex Kong Bardel, así le decíamos al principio. Sí. Un montón de gente hubo cartoon. Ok, Doctor Flamingo, estoy usando el traductor de Google porque hablo inglés. No tengo ni idea de lo que ustedes están diciendo. Disculpa ahí. Bueno, ojalá que puedas entender un poquito. Si no, con todo gusto después podemos responder alguna duda en particular en inglés. Jenny dice rigging rules. Muy bien. David, no, sí, la verdad es que sin los riggers no podríamos hacer nada. Sí. David Benavides dice, changos, me gusta todo, jaja, gracias por el dato, buenísimo. Él mismo pregunta, ¿recomiendas Animum para rig y animación de personajes? Sobre todo en Max, que estoy muy habituado.
No lo sé. Híjole. Jenny da clases En Animum. La verdad, no lo sé. Yo digo que sí, porque Jenny es muy buena rigger. Justo Jenny Salcido, que comentó arriba de ti, pregúntale a ella, mándale un mensaje y pregúntale, como qué tal están ahí los planes de estudio en Animum. Sí, creo que lo ideal sería Maya, porque es como la mayoría de estudios que utiliza ese software. Pero, pues no sé, ahí Jenny debería... Darte una mejor, es la experta, sí, más bien ahí consulta con ella. Luego dice, Reinaldo Quispe, dice, ¿cómo fue su experiencia como junior y la experiencia de acabar la escuela a la búsqueda del primer trabajo? Pues como junior, obviamente uno cuando entra a un estudio no va a entrar como senior. Si es tu primer trabajo es bien difícil que entres como senior. No, o sea, no conozco a nadie que su primer chamba sea un senior. No. Eso no pasa. Entonces, el entrar como junior, la experiencia primero es muy abrumador, obviamente. ¿Por qué? Porque eres parte, les digo, de un complejo gigante, ¿no? Y hay gente siempre que es mejor que tú. Seas el nivel que seas junior, mid, senior, lo que sea, siempre va a haber alguien que es mejor que tú. Entonces la experiencia lo primero es intentar absorber de todo mundo. Es muy intimidante, sobre todo en el extranjero, porque los estudios aquí, bueno, por ejemplo, Huevo, ¿cuántas personas eran en total? ¿Cuántos éramos en total? Pues es que variaba, ¿no? Pero era como 80, 100. Una cosa así, redondeado, así como en pocas palabras. Bardel es un estudio muy grande, o sea, muy grande. Personas, ¿no? 400, 500 personas por ahí aproximadamente. Entonces, simplemente el hecho de llegar y ver un lugar más grande y ver un lugar tan lleno de gente impone mucho. En Sony eran como 800 personas tal vez. No estoy ni siquiera seguro cuántas personas éramos en Sony. En Cinesite somos menos, pero es muy intimidante. O sea, el entrar así de primeras a un estudio da miedo. O sea, da miedo. Pero ese miedo hay que convertirlo en la inquietud de aprender de los demás. Sí, que te conviertas en una esponja y estés ahí. Si ves, por ejemplo, algún animador en particular que a lo mejor conoce su trabajo, pues claro, ahí pégatele y pregúntale y pídele feedback. Porque creo que también ahí cuando estás como alumno sí aprendes, pero ya cuando entras a un trabajo creo que subes de nivel bastante mucho más rápido, porque tienes un montón de gente y también estás ya trabajando sobre la dirección de alguien en particular, ¿no? Entonces también te ayuda bastante en el aprendizaje. Así es. Luego dice, justo la experiencia de acabar la escuela a la búsqueda del primer trabajo. Esto es lo más difícil. Sí. Lo más difícil. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto cobrar. Es muy difícil saber cuánto cobrar si es que encuentras algo. La segunda, igual depende mucho en la ciudad en donde vivas, pero tal vez no hay algo que te llame demasiado la atención. O si hay algo que te llame demasiado la atención, acabas de salir de la escuela y no tienes la experiencia. Hay estudios que piden experiencia y no la tienes. O tu nivel es todavía de estudiante. Hay que aceptar eso. Rara vez los estudios contratan así como a recién egresados, a menos que busquen justo en el perfil un recién egresado porque saben el nivel que puede dar. Y estas situaciones no sé qué tan... Igual y lo mismo, Alex Kong te puede decir más porque él está más metido en esta onda del reclutamiento. Pero obviamente la búsqueda del primer trabajo es lo más difícil porque es como agarrarte de donde puedas y de lo que salga, porque hay que empezar a hacer las cosas. Sí, recuerdo que cuando estaba en Metacube, que estaba yo como supervisor, estuve capacitando ahí a varios animadores, que uno de ellos ahí es Hassan, que creo que ahí está en Huevo Cartoon ahorita, y él entró pues para aprender. Realmente el demo que tenía en ese entonces le faltaba potenciar, pero pues tuvimos una plática con él. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues vas a estar aquí como training, tal cual. Y no sé si fueron 3, 4 meses, no recuerdo bien, que estuve yo capacitándolo y al final ya estuvo animando planos. Entonces también si encuentras algún estudio que pueda hacer como prácticas profesionales o que puedas ir como training, también creo que está bastante bien, aunque a lo mejor puede que al inicio no ganes mucho o igual quién sabe si no te paguen, pero pues también puede ser como una especie de inversión el hecho de que estés ya dentro de una producción, porque vas a aprender un montón. A lo mejor al inicio, económicamente no te va muy bien, pero siento que
si aprendes un montón ahí, eventualmente todo llega, ¿no? Creo que hay una cosa bien importante ahí. No, o sea, nunca abaraten el trabajo. Eso sí es bien importante. No es tampoco ganar 2 pesos, una miseria por un trabajo que te va a costar muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. Y este es un tema bien delicado y habrá gente que está a favor y habrá gente que está en contra, obviamente. Pero mi visión de esto es, si entra al estudio, si es un estudio que tú sientes que te va a dar que te va a abrir las puertas en el futuro y mueres por ser parte de ese estudio, habla con la gente, literalmente toca la puerta del estudio, ubica en dónde está, intenta encontrar, no sé, a la gente de recursos humanos o físicamente acércate al estudio y pregunta como qué es lo que requieren, porque eso es algo que no mucha gente hace, que va y se para al estudio y digo, ¿qué te pueden decir? No, pues de todos modos el no ya lo tienes. Sí. Entonces tener esa como cosa de ir y hacer las cosas. La otra es, o sea, cuidado con los abusos, porque ocurre, ¿no? Ocurre en muchas ocasiones que se aprovechan de la gente recién egresada, esto ocurre, sí. Porque dicen, bueno, es una persona que no tiene experiencia y que no sabe hacer no sé, cómo funciona un estudio en general, y entonces podemos literalmente usarlo para el beneficio del estudio. Es un tema bien delicado y donde deben de tener como cuidado. Acuérdense que el ir a pedir un trabajo no nada más es que el estudio te va a pagar, sino que tú vas a hacer cosas para el estudio. Es un trueque, así. Y aunque sea poquito la experiencia que tengas, es algo que al estudio, al final de cuentas, si sabes cumplir con el trabajo, eso es obvio, él le va a dar cierto valor, ¿no? Al estudio. Y porque tú estás sacando un shot o 2 shots o lo que sea. Entonces no significa que te tengan que pagar como nada, pero al mismo tiempo es una muy buena oportunidad como para empezar a agarrarse de algo, ¿ok? Entonces creo que aquí la moraleja sería, no abarates el trabajo, tampoco esperes que te paguen miles de millones de pesos por un shot si no tienes la experiencia, porque de eso también depende mucho el cómo ganas, es una realidad en todo el mundo, pero empieza por algún lado, ¿ok? Empieza por algún lado sin que haya una falta de respeto a la industria, sí. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Qué más? Deja ver. Más rápido, ¿no? Sí, vamos un poquito más rápido para llegar a leer todos. Dice Jenny, sí, en Animum están las 2 versiones del curso. Ok, ahí ya te respondió Jenny. Maya, ¿no? Ok, David, en lo que han podido ver de su experiencia, ¿cómo está hoy en día la situación de los estudios? ¿Ya no es como le pasó a Rhythm & Hughes o sigue muy castigado? Sí está castigado todavía. Yo digo, esto es una cosa igual como bien personal. Yo digo que en algún momento las cosas sí pueden llegar a tronar, pero y sí se pueden seguir como llevando entre las patas a muchos artistas. Ahorita creo que está estable. No pues hay es que nada también que... por la salida de Netflix y un montón de plataformas también hay más trabajo, hay más estudios. Sí. Entonces yo lo veo difícil de que puede pasar una quiebra, que un estudio se vaya a la quiebra, puede pasar. Puede pasar que un estudio en particular sí puede... Creo que hace poco aquí en Vancouver cerraron Capcom. Y es un estudio grande de videojuegos, ¿no? Pero puede ser como en un caso muy específico, ¿no? Muy aislado. Sí, en general ahorita es estable y creo que tiende a ser estable. Como dice Diego, las plataformas de audiovisuales se están expandiendo un montón. Ahora Netflix está creciendo un montón. Y con lo que van a hacer Glenn Keane y Jorge Gutiérrez y esta gente que va a dirigir, pues se abren muchas posibilidades más. Entonces, creo que hasta hoy y para el futuro cercano seguirá estable. Yo creo que más bien está creciendo y hay más opciones. Creo que hay también, hace años había pocos estudios en el mundo y ahora hay un montón de estudios tanto en Europa, en Asia. Hay, por ejemplo, en DreamWorks tenía una división en Asia, ¿no? Sí, y cerraron, ¿no? Y cerraron, pero bueno, ya depende mucho. Sí, es como casos aislados. Bueno, dice Alex Kong, ahorita no hay nada grande en Guadalajara, solo checar en Mighty, Ul y Éxodo. Chequen mi lista, sí, métanse ahí a la página de Alex, ahí están también un montón de cosas que él publica relacionadas con el medio, información muy buena ahí. Silvia dice, gracias, Otilio, extraño los tacos, sí, yo también. Yo más. Dice G. La Habana, yo he pedido feedback en los grupos de Facebook, pero solo me responden unas cuantas personas. Una de ellas fue Diego, muchas gracias. Pero la mayoría de las veces no dan mucho feedback. Entonces, ¿sabes qué haz? Mensajea a la gente. Fácil. Sí, a veces, por ejemplo, en el grupo de Anímate al Feedback,
Yo a veces cuando tengo tiempo comento y también intento pues que como que también haya más gente que trate de opinar para no Sí. ser como yo el único que dé opinión. Sí. Pero sí, a lo mejor pues sí, o que lo publiques en varios grupos para intentar como fomentar, que te comenten. Sí, Digo, exacto. yo a veces cuando tengo tiempo, porque también pues quiero ver los planos que suben y verlos con calma y pues darles también un buen feedback, ¿no? Entonces, Exacto. cuando hay tiempo, pues Sí, ahí adelante. ahí me pongo, pero si no, escríbele a alguien que conozcas. Digo, yo cuando puedo ahí estoy ahí dando feedback. Además, una cosa bien real también creo, por ejemplo, es algo que a mí me hubiera gustado de estudiante, que la gente, la facilidad que hubiera tenido yo de preguntarle a alguien que trabaja en la industria, de que me diera feedback. Y yo antes, porque igual no conocía mucha gente o porque no tenía la facilidad de decirle a alguien, pero la verdad es que la gente que me ha pedido, en mi caso en particular, feedback de algún shot, adelante, y a veces comento algunos shots que llegan a poner ahí. Pero en el caso, como en particular, adelante, siéntete libre de mensajearme a mí o a Diego y podemos darte algún feedback. Dice Alex Kong, si te metes a una escuela en línea, ahí recibes mucho feedback, exactamente. Y luego igual dice G. La Habana, he oído que el área menos competida, al menos en México, es rigging y creo que se debe a que no hay mucha difusión en cuanto a qué es y qué se necesita para hacer rigging. Sí, es probable. Pues lo que es rigging y efectos. Efectos, también Es no como hay de demasiada gente, ¿no? De las áreas que falta bastante gente. Que falta mucha gente. De hecho, sería muy bueno que hubiera más riggers y más character effects. Pero también te tiene que gustar esa área, ¿no? Exactamente. También si lo haces porque no hay, pues también a lo mejor puede que esté bien, pero también que te guste. Porque si no, imagínate, si lo haces más por ese lado y acabas trabajando y después quieres como brincarte a otro, pero vas a tener demo de esa área en particular, te vas a quedar como ahí un poco estancado. Si te gusta, está bien, si no, así es. Yo te diría que te fueras por lo que te apasiona realmente. Luego dice, he oído que... perdón, eso ya está. En cuanto... Ok. Luego dice Silvia, a mí a veces me da pena pedirles feedback personalmente porque siento que los molestaré mucho. No pasa nada. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Que en el momento no te contestemos o porque estamos en el estudio o lo que sea, porque obviamente pues hay como horas que cumplir y trabajo que hacer, y cuando uno no está 100% enfocado en lo que está trabajando y está distraído con el teléfono, lo que sea, es muy difícil volver a agarrar el flujo. Sí. Entonces, en mi caso, yo no contesto demasiado por eso, pero en las noches, que es cuando llego a casa y puedo ver todas las conversaciones, adelante. Y estoy ahí disponible para el feedback que necesiten. Nada más, escríbanos y también, con un poquito de paciencia y no hay problema. Jenny dice, así es, Rigging FX. Ok, Gio, amigos, y veo a varios por aquí en el chat, les envío saludos, muy bien. Alex, con Character Effects, simulación y setup de rojo y cabello, es buena área si te gusta, porque hay poquísima gente. Sí, justo lo que decíamos, mucha demanda y se paga bien, puedes escalar rápido ahí está. Saludos Gio, Ben, abrazo. Dice Perla Patricia, muchas gracias por su respuesta, tomaré sus consejos en cuenta y aplicarlos, buenísimo. Jorge Quinchía, hola senseis, ¿cómo ven el mercado a futuro y la viabilidad de trabajar a distancia? ¿Qué tan buenos pueden ser este tipo de proyectos pensando en la calidad que te abra nuevas y mejores puertas? Pues yo creo que eso es algo que va en crecimiento, ¿no? El hecho de que tú estés en tu casa freelanceando y trabajando incluso para estudios grandes, pues es una realidad que yo creo que va a acontecer pronto, Hay varios animadores que han trabajado, creo que una película rusa o no sé qué. Sí, es cierto. Snow Queen, creo que era freelance remoto. Snow Queen, de hecho hay varias personas aquí que trabajaron en Snow Queen y fue remoto todo, nada, bueno, no sé si había como una... No tengo idea, pero estudio así central o algo. Seguramente sí, pero había gente trabajando aquí en Vancouver, en México, creo que también en Sudamérica. Entonces, también por ejemplo a mí en el caso en particular, Cuerdas, yo lo trabajé desde México, entonces también fue una oportunidad ahí. Siento que va parte de lo mismo en ese caso en particular. Fue gracias a que estudié en Animum y se presentó la oportunidad de hacer ese corto. Pero, por ejemplo, puede ser que el hecho de que estés compartiendo tu trabajo en las redes, alguien vea tu trabajo y esté buscando algo en particular que le gustó de tu portafolio y te contacte y te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero que participes en mi proyecto. También está Artela, que hay un montón de proyectos ahí como independientes que están haciendo. Creo que también Jorge Gutiérrez hizo un cortometraje o algo así para VR en Artela y también puede ser ahí
una oportunidad bastante para seguir mejorando tu portafolio, ¿no? Hay, Sí. hay proyectos que pueden ser de paga, hay otros proyectos que no tanto, pero bueno, ya puedes tú evaluar si te conviene o no. Si te conviene en cuestiones de experiencia profesional, tómalo. Yo lo hice con cuerdas, a mí no me pagaron ningún peso, pero aprendí un montón y aparte el proyecto tuvo una exposición mundial. Creo que hasta actualmente tiene récord Guinness de todos los premios que ganó. Entonces, no gané económicamente, pero gané en cuestión de portafolio y de experiencia Y de networking. y de networking. Entonces, unas por otras. Sí, y eso, yo creo que sí, esto tiende a ser como la nueva manera en el futuro no muy lejano, en donde se trabaje a distancia todo. Yo le veo una ventaja grande porque, bueno, puedes estar donde quieras, eso a final de cuentas es una ventaja, pero a la vez puede ser una desventaja si es que te gusta, como en mi caso, el estar en un estudio con la gente y estar como físicamente en el lugar y estar yendo a dailies en las salitas estas de cine y tal, y meterte ahí. Eso es algo bien, bien chido. O sea, Sí, que si estás en tu casa, si sí estás en te tu casa pierdes, acá, ¿no? pues puedes perderte. Y tal vez hacer networking. O sea, la vida después del estudio en Vancouver, en México, en donde sea que estén, en Perú, donde sea, siempre es una cosa bien importante, ¿no? Sí. El salir después, el convivir con la gente del medio así en persona, ayuda mucho también. Entonces, no sé qué tan bueno sea en ese sentido, pero sí, Sí, parece pues que tiene esto va... sus pros y sus contras, ¿no? Como Ujú. todo. Luego dice Miguel Ortiz, calidad más que cantidad siempre. De hecho, ese es uno de los lemas de coaching. Sí. O sea, no nos importa cuando damos clase que acaben todo el programa tal cual viene así en los temarios, sino estamos buscando incrementar la calidad de los estudiantes, Sí. justo para que puedan tener competencia a nivel internacional, que es lo que la gente busca. No es bueno tener un demo de 5 minutos, que sea un demo que a los 15 segundos lo quieres quitar. Es mejor tener un demo reel que tenga muy buena calidad, que aunque dure 40 segundos, 30 O segundos, 20 segundos, pueden ser. pero que sea muy bueno. Sí. Entonces sí, siempre calidad antes que cantidad. Shofar dice, ambos han logrado cosas bastante admirables en la industria, pero me gustaría saber cuáles son sus aspiraciones y qué hacen actualmente para avanzar. Es muy buena pregunta porque hay un punto en el que la curva de aprendizaje se Sí, vuelve un llega- poco flat. Entonces tenemos que buscar formas de no quedarnos precisamente estancados. A mí lo que me funciona es no nada más hacer animación, o sea, no estar todo mi tiempo enfocado en animación, sino literalmente salir y conocer y visitar lugares y hacer, por ejemplo, hace poco empecé a escalar en rocódromos. Yo jamás había hecho eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te da una perspectiva diferente tal vez para hacer body mechanics, un poco de, mira cómo funciona la cadera, mira cómo funciona tal, ese tipo de cosas. Cuando llegué a Canadá comencé a hacer snowboard, algo que jamás en mi vida había hecho. Entonces te da otro entendimiento que puedes aplicar a tu área. Entonces siempre estar buscando cosas que de alguna manera puedas incluir en tu trabajo, eso ayuda mucho a no quedarte en el mismo nivel. A mis estudiantes, como a ti alguna vez te lo dije, ser muy observador ayuda mucho. Vas en el camión, vas en la calle, observa a la gente, observa cómo se mueven, observa, si eres lighter, observa la luz, cómo pasa a través de las hojas, cómo rebota en el suelo, cómo, en fin, todo ese tipo de cosas como que los ojos ignoran porque estamos tan acostumbrados a recibir tanta información. Entonces ser más analítico, ser más crítico, ser más observador y sobre todo ser más curioso por la vida en general ayuda mucho a no mantenerse como en el mismo nivel. Eso es lo que a mí me sirve. Sí, a mí particularmente, por ejemplo, también entre cada proyecto vas como aprendiendo, mejorando ciertas áreas. Por ejemplo, creo que en Huevo Cartoon aprendimos como un poquito de todo. Y en Bardell creo que era más la cuestión de velocidad y ser más eficiente, que también ayuda bastante. Creo que cuando ya te mueves otra vez a películas, pues ya la velocidad era, hacía hasta sobraba tiempo, ¿no? Pero ahora ya te volvías a enfocar en la calidad. Por ejemplo, en la película esta de Henchman, era un poquito más realista la animación. Entonces era mucho más apegado a la videoreferencia, los body mechanics tenían que estar súper pulidos. Y por ejemplo en esta película de Willow Beast, pues es mucho más cartoon, es mucho más estilizado y las poses tienen que estar así perfectas o completamente como si fuera un poco más 2D. Entonces en ese caso en particular me ha ido como, en cada proyecto he ido como atacando ciertas áreas o mejorando ciertas áreas que eventualmente pues te ayuda
a crecer más como artista, ¿no? Y también Así lo que es. dice Juan Carlos, estar haciendo otras cosas. Yo he estado intentando hacer cositas más en 2D, porque también siento que es un área que a mí me hace falta un poquito más de pulir, independientemente que no anime yo 2D, es algo que a mí me gustaría hacer, porque cuando era niño veía las caricaturas, los Tom y Jerry, Looney Tunes, que siempre fue algo que me apasionó. En el camino me desvié, obviamente, por la tecnología y toda la animación 3D, pero también he estado tratando de hacer eso. Aquí hay muchas cosas de hiking, que te vas a caminar, juego videojuegos, veo películas, series, cualquier cosa que te pueda ayudar a hacer tener más percepción de las cosas, creo que te va a ayudar siempre. Entonces, no todo siempre es animación y que estés ahí encerrado, ¿no? Sí, eso sí, es muy importante como salir un poquito también De lo mismo. de la esfera y de lo mismo y explorar, ¿no? Al final de cuentas, la animación es imitar, como cualquier arte, imitar la vida, y si uno no sale y vive y hace cosas aisladas de la animación que no tengan nada que ver, uno se pierde. Sí. Entonces es un balance bien complejo entre mantenerse inspirado y mantenerse con esa hambre de aprender más, y también tener un poquito de vida fuera del estudio. Sí, claro. Porque es una realidad también, como que no es muy bonita a veces, como el overtime o como ir los fines de semana y eso, pero hay que buscar estas oportunidades para hacer otra cosa que no sea animar. Sí. Eso uno lo mantiene sano. Dice Pamela: hola, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Existe algún estilo de animación que se les complique más? ¿Y cómo atacan ese problema si llegan a un trabajo donde requieren ese estilo? Si quieres empezar tú. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en Huevo Cartoon, que a mí el estilo cartoon me costaba un montón de trabajo, porque venía de hacer cosas un poquito más realistas, entre comillas. Sí, era cartoon, pero un poquito más sutil. Y recuerdo que uno de los planos que tuve de Patín Patán, que era un personaje de la película, de plano se lo di a otro animador porque no se me daba. Entonces, al final de cuentas, pues más bien me enfoqué en atacar esa debilidad que tenía. Tomé ahí un curso de cartoon y me ayudó bastante, y siento que ahora ya es de las áreas que, por lo menos también en esta película que es más cartoon, he mejorado un montón, y creo que ya más bien estoy intentando buscar más en el área de performance, de que realmente se vea creíble, que el personaje se sienta vivo, que también es de las cosas más complejas. Pero creo que es eso, ¿no? Saber en dónde estás fallando, y igual pedir feedback, estar pidiendo consejos de que alguien que sepas que domina esa área, puedes preguntarle: oye, ¿cómo resuelves esto? ¿Cómo atacas esto? Así es. ¿Cuál es tu flujo de trabajo? Y siento que eso también es como clave para seguir mejorando, ¿no? Y en mi caso fue lo opuesto. A mí siempre se me facilitó más el cartoon. Por alguna razón, no sé en qué momento, y eso sí no, o sea, me lo he puesto a pensar de repente, no sé en qué momento, como este gusto por lo cartoon fue que surgió así en mí. Pero a mí siempre me gustó ver las películas animadas frame a frame, y me llamaba mucho la atención ver smear frames o cosas bien exageradas, bien cartoon, así ojos grandes y cosas así. Y mi caso fue al revés. Mi performance de acting siempre era así, era así, y la gente me decía: no, o sea, hay momentos en los que no debes hacer esto. Y yo decía: pero es que se ve muy bonito. Pues sí, pero no está diciendo nada. Entonces, ¿cómo lo ataqué yo? Fue: ok, voy a dejar de hacer las cosas de la manera en la que las estaba haciendo, y voy a preguntar: ok, si no lo hago así, entonces ¿cómo lo resuelvo? Y eso, aunado al el feedback de la gente, como les dijimos, muy importante. Y después tomé un curso con el supervisor de Moana en línea también, cuando en el momento estaba él supervisando Moana. Y el approach de los mentores de Disney es más como este balance súper cool que a mí me gusta mucho, entre que lo más importante es el performance, la actuación y el comunicar, más que otra cosa, pero estilizan de tal manera la animación que puedes meterle este tipo como de lenguaje más gráfico y de appeal. Entonces, en mi caso fue así, dije: me hace falta un montón entender más el performance y el acting. ¿Qué hago? Voy a tomar un curso de alguien que sepa hacer performance y acting. Sí. Luego dice, ok, Héctor. Dice: hey Masters, un gran abrazo y gracias por sus enseñanzas. Ahí seguimos en el camino. Buenísimo. Qué bueno. Alex Figueroa, mi hermano. Años que no sabía de ti. Les mando un abrazo y un tapatil. Muy bien. Chiste local.
Hugo Timal, hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta no tan relacionada a la producción. ¿Qué tan complicado fue para ustedes trabajar en el extranjero? ¿Los estudios, una vez que les gusta tu chamba, te ayudan? Sí. Sí. Eso es algo igual bien fácil en ese sentido, porque creo que en ambos casos Bardel hizo prácticamente todo por nosotros. La cosa más difícil es convencer a Bardel que eres buen candidato. ¿Cómo lo convences? Con tu demo reel? Y ellos se encargan de todas las cuestiones de trámites ante el gobierno legales, y eso, legales. Con que tú cumplas con ciertos requisitos. En Bardel, ¿qué requisitos eran? ¿Te acuerdas? Era título universitario, porque les digo, la cosa está de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio. Eso es algo que nos facilitaba. El título, el pasaporte, que estuviera vigente. En ese momento era todo, porque... Sí, llenas otras formas. Y la visa. La visa para poder entrar. Llenas otras formas que te piden, pero es simplemente llenar cosas personales, datos personales. Y se acabó. No hay como demasiada complicación. Y la verdad es que no se le invierte dinero, así que digas... O sea, uno paga el trámite, pero no es un trámite caro. Sí, no. Y también siento que ya cuando entras a un estudio, también la gente de producción sabe que pues eres nuevo, y también no es como que llegues y te vayan a exigir algo que eventualmente pues hay una curva de aprendizaje en lo que llegas, te acostumbras. Entonces en ese sentido siento que aquí también la gente es muy como muy paciente en que vayas poco a poco entendiendo todas las herramientas, ¿no? Que de un estudio a otro cambia un montón. Sí, entonces pues hay eso. Muy bien. Luego dice, Miguel dice, lo de pedir test se ocupa más en 2D. Ok, yo he conocido casos de 3D, pero digo, en 2D seguramente más. Ok, Gil Habana dice, ¿ustedes no ofrecen algún servicio de pagar por feedback para algún shot o algo así? ¿Adelantamos de una vez lo que íbamos a decir al final? Pues sí, de una vez. Bueno, aprovechando esta pregunta, la cosilla que les íbamos a decir al final, que de hecho ya nos quedan poquitos minutos, vamos a intentar leer, ya casi terminamos con las preguntas. Vamos a ofrecer que son 6 en total, ¿no? 6, Así como damos las clases, como le damos las revisiones a los alumnos que tenemos en Coaching Animators cada vez que entregan sus tareas semanales, que es una revisión. No sé si han visto 11 Second Club, que es un dude de pues algún estudio, que es parte en parte académico y en parte animador. Ofrece feedback grabado, es decir, él graba su cara y pone en pantalla completa el trabajo del estudiante o del que ganó, en ese caso 11 Second Club, y critica encima esos trabajos. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez es vamos a ofrecerle a las que son 6, a las primeras 6 personas que manden es info@coachinganimators.com. Envíenos ya sea un shot que quieran que critiquemos para poder grabarles la referencia, la corrección, o un demo reel. La única condición del demo reel es que no dure más de 1 minuto, o sea, 1 minuto top, no más de 1 minuto, y el shot, pues lo que llegue a durar un shot, que será 10, 12 segundos, no sé, lo que sea que dure un shot. Entonces mándenlo ahí, y las primeras, literal así, los primeros 6 que lleguen, les contestamos y tendrán su revisión eventualmente, para que vean más o menos cómo es que trabajamos en coaching, y obviamente les sirve a ustedes justo para ver en qué pueden mejorar. Por el momento, respondiendo a la pregunta, no tenemos ese servicio. La verdad es que entre la escuela y el estudio nos ocupa ya bastante del tiempo. No da más. Eventualmente, si conseguimos como hacer algún tiempo, no lo sé, son cosas que la escuela sigue creciendo, afortunadamente, gracias a ustedes por la confianza, los alumnos que están y los que han estado. Entonces, pues... Sí, que ahí vamos preparando unas cosas que vamos a anunciar después, pero pues más adelante lo anunciamos. Así es. Hugo dice, otra pregunta, ahora sí de producción, ¿cuáles son las cuotas promedio de animación tanto en serie como en película? Uy, qué buena pregunta, porque ahí les va, para que se asusten. ¿En Bardel cuánto eran? Es que en segundos nunca sé. Ok, en Bardel era hacer aproximadamente... Bueno, tú llegaste antes. Yo llegué antes. Y tenemos 1 mes para hacer primary o blocking. Bueno, se conoce en Bardel como primary, que es el blocking. Y 1 mes para hacer secondary. O sea, en total era la cuota de 2 meses. En total era la cuota de 2 meses, vamos a suponer. Pero vamos a dividirlo a la mitad. Eran como 45 segundos al mes, más o menos. Más, ¿no? Más.
Porque yo cuando llegué eran 3000 frames. Y tantos frames. ¿Cuántos son 3000 frames? No tengo idea. A ver, pero según es más de un minuto. Sí, bueno, entonces puede estar equivocado. Hace un esa, tiempo más o menos, digo, cuando yo llegué eran 3400 frames. A ver, dividido en 2 meses. El primer mes hacías el blocking de esos 3200 frames. Y el segundo mes hacías el polish de esos 3200 o 400 frames. Así es. Entonces 3200 ¿no? En serie de televisión, en Bardel en específico. Sí, depende también de cada show. Son 133 segundos que tenemos que hacer cada 2 meses. Vamos a dividirlo a la mitad, o sea, vamos a suponer desde cero, porque nos daban el layout. Entonces, desde blocking hasta polish, vamos a suponerle, ¿no? Eran 66 segundos al mes. Era un minuto, un poquito más, un minuto 4 por ahí al mes, desde cero hasta Pero eso era final. Particularmente en Gato con Botas. Sí. En Dinotrox creo que eran 5000, una cosa así, entonces... Había shows que tenían más. ¿No? En Tortugas Ninja era muy similar según yo a Gato. ¿O era más? O 4000, no. Entre 3000 y 4000 frames. ¿Qué más? Estaba VeggieTales eran mucho más. Sí. Eran mucho más, eran igual como 5000 frames. Y también cosa de, por lo menos en Gato con Botas que estuvimos, era que lo que salían en el plano, si eran 1 o 6 personajes, era lo mismo, no tocaba importaba hacerlo todo. Entonces, por eso es de las áreas que, en particular en serie, te ayuda a ser más eficiente y a trabajar mucho más rápido. Te ayuda a ser muy eficiente, sí, como a proponer cosas rápido. Sí. La desventaja es que no puedes explorar mucho el acting y esta cosa más que, bueno, a mí me gusta mucho. Sí, entonces era como propon y lo que sí te haces muy rápido al pulir y te haces muy rápido al ejecutar. Y eso es una ventaja cuando entras después a hacer película, porque puedes proponer cosas mucho más rápido. ¿Y la cuota en Bron cuánto tienes? En Bron no tenemos cuota. En CineSite tampoco tenemos cuota, en Sony tampoco teníamos cuota, pero un promedio más o menos. Por ejemplo, hubo un shot como de 100 frames que yo tuve que hacer, que tardé 2 meses y medio en hacer 100 frames en Sony. Sí. Mucho porque el director cambiaba de idea y también se tarda mucho porque en lo que lo recibe el lead te hace notas, las haces. Luego en lo que después de 3, 4, 5 versiones lo aprueba, tiene que pasar al supervisor de animación. El supervisor de animación te vuelve a hacer notas y te lo regresa. Y así hasta que pasa esos 2 filtros, llega el director. Y ya cuando el director lo ve dice, no, así no era, entonces va para atrás otra vez. Sí. Eso es lo que retrasa mucho. Pero hace del proceso algo bien bueno, que es que la calidad al final queda súper bonita. Y entonces, bueno, un mes de 100... Creo que puede ser que de 6 a 12 segundos al mes. Más o menos. ¿No? Como 6 segundos, como 2 segundos a la semana por ahí, pónganle. Sí. Es como un promedio. Pero también depende del shot. En Bron también no hay como una cuota fija. Tienes tus asignaciones de planos y, pues, por ejemplo, haces el blocking de un plano, lo presentas al lead, al supervisor, ya lo ve el director. Si el director te da notas, haces las notas y no es como que tengas un deadline para tal fecha, porque si te siguen haciendo ajustes que a lo mejor al director no le gusta algo, quiere explorar algo, pues no es como que sea tu problema, ¿sabes? Entonces tienes un montón de tiempo, no hay como esa presión de tienes 10 segundos y tienes que entregarlas el viernes, sino más bien a diferencia aquí creo que ya en las producciones más grandes es que se preocupan más por la calidad del producto más que en los tiempos de entrega, ¿no? Obviamente si hay un tiempo de entrega para cine o para la plataforma que vaya a salir, pero al final contratan más animadores o manejan ahí los tiempos de producción para que todo salga bien. También para que no pierda esa calidad que más o menos se está buscando. Así es. Mira, aquí interesante, dice Duan Orville. Espero haber dicho bien tu nombre. Dice, como productora uno tiene que abrirse a recibir recién egresados y pulirlos. Sí, es normal que muchas veces consigan otros empleos. Sí, exacto. Si es por mejorar, habrá que aplaudirles y no caer en el error de no prepararlos o pulirlos. Muy bien. No invertir en ellos, eso es tonto. Parte de poner el granito de arena es liberar gente que trabaje con buena calidad. Ojalá todos los productores fueran como tú, porque en muchos casos ocurre que la producción es bien celosa de sus artistas. Sí. Y digo, ojalá todos los estudios tuvieran productores como tú, porque creo que esa es la mentalidad más sana, tanto para el artista como para el mismo estudio. Al final de cuentas es una familia grande y sí, creo que una cosa bien natural y bien normal y bien estándar en la industria es que la gente esté rotando muchísimo. Sí. Muchísimo. Entonces,
¿cómo sabes que una vez que el artista ya dio un ciclo, cómo sabes que no va a regresar a tu estudio mucho mejor preparado si le das esa oportunidad de pulirlos y de prepararlos y como dices tú, de dejarlos ir en cierto momento? Es como bien natural que eso ocurra. Sí. Y las razones pueden ser miles. Una mejor oferta o mejor salario o mejor proyecto, lo que sea, o simplemente que quiera intentar otro tipo de animación o que quieren, no sé, hay razones, hay miles, pero creo que justo es muy sano lo que dices. Y es muy bueno, qué bueno, ojalá hubieran productores más así como tú. Muy bien. Iván Mendoza dice, desde que te vas a, por ejemplo, Bar de los Cinesite, donde las cuotas son 8 segundos por día y ya tienes que ser capaz de sacar tanto, o puedes ir mejorando tus cuotas conforme llevas más tiempo. Hay un periodo de 3 meses, en tu contrato viene que es un periodo de 3 meses de prueba, en los que es pagado, obviamente, pero en los que no te van a exigir que produzcas como el resto de las personas que llevan ahí ya más tiempo. Pero es tu responsabilidad como ponerte a la par del resto del equipo. Y siempre, siempre, siempre hay gente que no acaba. Y la producción tiene que encontrar una manera de o le asigna ese shot o shots a alguien más, o busca la manera de pagar overtime, o siempre hay una respuesta, siempre hay una manera en la que la producción juega como sus cartas y terminan saliendo los shots. Entonces, al inicio, la verdad es que mi preocupación no era llegar a la cuota porque sabía que la exigencia no iba a ser tal, la misma. Pero sí mi preocupación era ponerme al corriente en los meses siguientes. O sea, yo sabía que no iba a terminar y me pasó. No terminé los primeros 2 meses, la cuota que me tocaba, porque es muy exigente y porque uno no tiene la facilidad. Pero afortunadamente el mismo equipo ayuda, el mismo director ayuda, el mismo estudio busca la manera de resolverlo lo mejor que se puede. Sí, y también ven que lo estás intentando. También si fuera una actitud de que no te importa y estás viendo ahí Facebook todo el tiempo, pues eso también ahí es importante, ¿no? Si lo estás intentando y obviamente al principio pues te va a costar trabajo, creo que el estudio, por eso digo que aquí son bastante pacientes, porque saben que no es fácil. Entonces por ese sentido creo que nada más mientras tú le estés echando ganas es más que suficiente. Así es. Julio Cova dice, saludos a los Masters. Julio, saludo. Donde sea que estés, hace mucho no hablo contigo. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sí, pero no sabía que... Sí. Ok, pues buenísimo ahí. Aldo Melendres dice, ¿cómo lidian en particular con la frustración y motivación para perseguir los sueños? Consejo de vida, los amo. Frustración siempre hay, ¿eh? Sí, siempre hay. Sí. De hecho, así como paréntesis, Aldo fue una de las personas que me contactó hace muchos años por YouTube, porque yo subía mis tareas a YouTube y me dijo, oye, yo quiero ser animador y quiero empezar. Y yo coaché un rato a Aldo, como, no me acuerdo, fue un año más o menos como de estar constante ahí, de que él me mandaba cosas y así. Y Aldo creció un montón. Aldo es como un ejemplo de la gente esa que quiere aprender y realmente salir. Y estuvo en Día de Muertos teniendo... No sé, Aldo, no me acuerdo, ¿a los cuántos años entraste a Día de Muertos? Aldo tenía como... Estaba bien chico. Sí, como 19 años, una cosa así, no me acuerdo exactamente. 18, no sé, no me acuerdo. Sí. Algo así. Pero bueno, estaba chico y tenía esa cosa de aprender. En cuanto a la frustración, es una cosa que le pasa a todo mundo. En cualquier ámbito de la animación existe frustración. Muchas veces es por no poder resolver. Es como pues puede ser eso, y creo que en casos particulares que no dependen de ti, si aplicas a un estudio y piden ciertos requerimientos que a lo mejor no tienes el título, que te llegue a pasar que por algo, por un papel o por X cosa legal que no sea artística y al final no te contraten, puede pasar. A mí me ha pasado, no sé si cuando tú aplicaste también a Sony que te dijeron que no, pues nada, sí te puedes deprimir un poco, pero pues respiras un poco y sigues adelante. No es como que sea el fin del mundo. Entonces no todo va a ser color de rosa, tanto en la vida siempre tienes ahí tropezones. Lo importante es saber aventarte, tomarte un break, hacer otra actividad y seguir dándole, ¿no? Creo que ese es como el secreto. Y la motivación yo creo que es una cosa que difícilmente muere. Sí, fíjense, la verdad es que suena a veces muy bonito y muy bien de color de rosa la industria, pero no lo es. Hay que tener una cosa bien como presente. La industria no es color de rosa y todo es maravilloso. Incluso los que estamos como en Sony o en Bron o en Cines o en lo que sea, hay cosas que no funcionan, ¿eh? Lo que también queremos como aprovechar es
contarles que aquí está muy bien, es un ambiente de trabajo súper cool, pero yo me sorprendí, yo idealizaba un montón la industria en el extranjero, porque yo decía, todo es perfecto y todo va a salir a la primera, y no es cierto, no es cierto. De repente hay cada cosa que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿De verdad este problema, lo que sea, lo tratan así? Entonces, esas frustraciones uno se las tiene, no que tragar, porque el tragártelas solamente te hace como sufrirlas. Entender, si no puedes hacer nada al respecto, déjalas ir. No es tu problema y déjalo ir, y no te pongas a pensar en el qué hubiera sido o qué hubiera pasado si no es cosa tuya. Si la frustración es personal, como artística, porque no tienes el nivel o porque has intentado 1000 veces y te siguen rechazando, lo que sea, entonces ahí tienes que trabajar en ello. O sea, no hay de otra. Si realmente quieres llegar a Pixar, realmente quieres llegar a Sony, a Bron, a Cines, al estudio que quieras, o en México, en donde sea, tienes que trabajar con eso, y que el objetivo de que sigas trabajando en tus shots sea justo ese último paso, como decir, yo lo voy a lograr. Y les digo, no es tan difícil, sí requiere mucho trabajo, pero no es algo que sea imposible y que eso es intocable, no. O sea, vean, el ejemplo está aquí, y como miles de otros mexicanos, cientos de mexicanos que están, miles que están trabajando afuera haciendo animación en el área que la misma historia. Es la misma historia, consejo, ¿no? O sea, si uno pudo, 1000 pueden, y ustedes pueden. Y lo que no quiero es que suene así como discurso motivacional, porque no es el punto, pero la verdad es que no es tan difícil si lo trabajan. O sea, el punto es constancia, dedicación, aprender que la frustración y el cometer errores es parte del camino. Hay una imagen bien buena que, a ver si luego la encuentro en Facebook y la pongo aquí en la descripción, donde se ve como un malabarista, no me acuerdo si tiene platos, creo que son platos, y se ve como que va subiendo los escalones, y atrás se ven todos los platos rotos, o sea, todas las veces que se equivocó, que fracasó, que se frustró, y en el último escalón está él malabareando los platos con un montón de gente viendo el espectáculo. Es como el backstage de lo que la gente no ve. Pareciera tal vez como aquí que nos están viendo que es como muy bonito y muy fácil, y todo, pero detrás de Bron, detrás de Cineside, detrás de Sony, detrás de Bardel, hay muchas horas invertidas, hay frustración, hay ¿cómo se dice? Sacrificios, y es parte del camino. O sea, no es bonita, el camino no es color de rosa, tiene sus altas y sus bajas. Pero un consejo que sí les puedo dar mucho es, no desistan y aférrense. O sea, yo quiero llegar y voy a llegar. Y creo que cualquier artista que esté aquí o en el estudio que sea, les puede decir exactamente lo mismo. Entonces, buenísimo, ya casi terminamos. Dice... Ok, saludos al buen Dave de León, Dwayne Orville, bueno, muy bien. Saludos muy rifados. Reinaldo Quispe, ¿cuándo saldrá su curso de Workshop Expert de Mecánica Corporal Avanzada? Todavía no tenemos fecha, pero más bien estamos trabajando en otro que vamos a anunciar, que vamos a hacer un curso cartoon. Espero yo en unos días ya anunciar oficialmente las fechas, precios, inicios, pero pues ese es el primero que vamos a comenzar, y pues eventualmente vamos a hacer el de mecánica avanzada, que también la idea es hacer un poco de cuadrúpedos, que también es un área que hay bastante oportunidades, porque obviamente en VFX pues, hay un montón de trabajo. Ahorita en Montreal hay un montón de trabajo, están contratando también un montón de gente mexicana, de latinoamericana, porque también siento que estamos como, no solo en México, pero Latinoamérica está tomando fuerza, y en general la verdad es que la gente de aquí creo que tiene una muy buena impresión del latinoamericano, O sea, no es la impresión como del latinoamericano flojo, y eso es, el latinoamericano viene y trabaja y da resultados, y eso obviamente a quien produce le parece fenomenal. Afortunadamente tenemos esa buena reputación como latinoamericanos, y por ese lado también es sencillo, no sencillo, pero me refiero, es como un pequeñito plus ahí que dicen, es latino, está bien, son trabajadores y son dedicados y y se avientan al ruedo, y eso ayuda también. Pero sí, de VFX también hay un montón de chamba. Entonces, eventualmente vamos a anunciar también el de Mechanics, que va un poco también relacionado al VFX, pero más adelante. Y pues bueno, yo creo que entonces ese es el último comentario. No, aquí salieron dos más. ¿Qué hay del modelado 3D en el campo laboral y alguna ruta por la cual empezar? Vamos a contestar esta, y hasta Manolo
y listo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay del modelado 3D en el campo laboral y alguna ruta por la cual empezar? Pues creo que es lo mismo, ¿no? De estar buscando. Creo que en modelado también hay un montón de material, de tutoriales. Creo que hay gente que postea de ZBrush, no sé si ya cuando hacen la retopología en Maya y eso. Pero igual cuando vayas haciendo tus trabajos, postéalos en todos lados. Que la gente vea tu trabajo y que también estés esperando ahí feedback para que sigas mejorando. Entonces, hay un montón de modeladores súper buenos mexicanos sí, que siguen en México y muchos también que están aquí, uh-huh, que rifan un montón, sí, un montón. Y pueden comentar aquí si nos están escuchando y dejen ahí, creo que es bueno como esa, les digo, esta interacción con la gente. sí. No sé, se me ocurre Eunice Panduro, por ejemplo. Uh-huh. Esta mujer es buenísima. Se me ocurre así como Lighter, se me ocurre, ¿quién será? Pues Anuar Figueroa, Leo, ¿cómo se apellida Leo? Leo Baez. Hay así un montón de gente, Edson Castro, también Carlos Ortega. Pues Carlos Ortega, busquen a Carlos, creo que es famosísimo Carlos Ortega. Uh-huh. En fin, hay un montón de gente y normalmente busquen, si buscan entre los miembros que postean cosas que les llamen la atención y son de modelado o del área que decidan escoger, síganlos y moléstenlos y agréguenlos a Facebook y eso. Con cuidado, también no sonar tan no, pero no importa, moléstenlos. Yo digo que los molesten. Ya dependerá del artista si les contesta o no. O si te contesta está bien, si no, claro. Puede ser que esté ocupado. Sí. También que tengan paciencia, pues. Claro, no... sí, la paciencia es obvio, pero pues ¿qué les quita, no? Sí. Si ya alguien no les quiere contestar, pues ya será onda del artista, ¿no? En general la gente es muy abierta Sí. Nada más que no se lo tomen personal si no contestan. Porque, por ejemplo, Carlos Ortega tarda como semanas. Carlos Ortega ni siquiera a su familia le contesta, yo creo. Entonces también no se vayan a enojar también si no contestan rápido. Juan Manuel Casiano Pérez dice: gracias por el tiempo y por ser inspiración. De nada, no, hombre. Pues gracias a ustedes por estar aquí escuchando. Alex Figueroa, muy buena iniciativa, amigos. Sigan haciéndolo y sigan rompiéndola por allá. Ya llévenme. Pues manda tu demo. Bien, ni quieres venir. No quieres venir. Luego hay gente que no quiere venir, como el Alex. Manolo Estrada, hola, un gusto. Quiero preguntar en cuanto a edades, info en general. No hay límite, ¿no? Solamente con que seas mayor de edad, de 18 para arriba, adelante. Si eres menor de edad, digo, no alcanzo a ver tu foto, pero si eres menor de edad, es difícil por cuestiones como de dinero y legales y tal. No sé cuántos años tienes, si quieres escríbeme después, pero no tenemos ahorita un curso para menores de 18 años. Tienes que ser mayor de 18 años para poder tomar el curso. Pero igual... hay una opción de hecho en Anim School, creo, me parece, que es un workshop. Acabo de ver anunciado en Facebook. Es un workshop de animación para creo que jóvenes de ¿qué es? Como juvenil, ¿no? Como juvenil, como de 11 a 15 o 16 años, una cosa así. Y pues ya, ¿no? ¿Qué más? Sí, saludos. Flip Normals tiene buenos tutoriales de modelado, ok, felicidades. También tienen planeado... Linkup también da... cursos de modelado. Sí, Linkup, sí. Muy bueno, por cierto. Muy bueno. Cursos en marzo, el 25 de marzo iniciamos otra vez convocatoria. Tanto 25 de marzo. 25 de marzo. Que inicia el bloque 1, que es los principios básicos. Por ahí va a haber el bloque 2 y bloque 3. Entonces, si quieren, por ejemplo, si ya tienen más noción de los principios básicos, pueden armar su demo reel y enviárnoslos para evaluarlos y pueden entrar al bloque 2 o al bloque 3. Entonces, si todavía no se sienten tan seguros, pueden empezar desde el bloque 1 y les aseguro que vamos a ver cosas y van a pulir cosas que a lo mejor no tenían en cuenta. Entonces, la gente que ha entrado desde el bloque 1 refuerza bastante las bases, que son el fundamento de todo. Entonces, los 12 principios no los menosprecien, son muy importantes porque siempre van a estar ahí. Entonces... es muy importante. Regresando un poquito a la pregunta ya para terminar de Manolo Estrada, cualquier otra cuestión que tengas, duda o preguntas, ahí está en la página, es coachinganimators.com o el grupo en Facebook Coaching Animators o en YouTube igual Coaching Animators. Ahí puedes escribir y te contestaremos para lo que sea que tengas dudas. ¿Ok? Juan Manuel, saludos desde Tijuana. Saludos, Juan Manuel. Qué bueno que estás ahí. Sí. ¿Qué más? Ya, ¿no? Bueno, y listo, ¿tienen planeado iniciar curso? Bueno, ahí está. Sí, ya era. Y listo, un gusto escucharlos. Pues bueno, entonces con esto cerramos. Les agradecemos un montón por haber compartido sus inquietudes, por estar con nosotros.
Y bueno, de nuevo como recordarles lo de este pequeño... como concurso. Sí, no, sí, llamémosle concurso, llamémosle como le quieran llamar. Manden, los primeros 6 que manden tienen como una revisión gratis de su material. Lo que sea que manden, mientras sea menos de 1 minuto, está perfecto. Les haremos saber quiénes son los primeros 6 a través del mismo correo